La historia comienza con una secuencia tranquila entre dos amantes. Simen, un mago, muestra a su amada Katarina el legendario castillo de Tigman, afirmando que la fortaleza ha resistido con fuerza a sus enemigos durante los últimos 2 siglos. Katarina presta poca atención a este dato curioso, preocupada porque los puedan atrapar en un área restringida. Sin embargo, el mago está seguro de que nadie podrá verlos. Katarina intenta excusarse mencionando tareas que debe realizar, pero Simen insiste en que se quede un poco más. Desea mostrarle la hermosa vista desde ese lugar, realzada por un día radiante. Katarina toma un momento para tratar de comprender qué hace especial a esa tierra, de la que él se siente tan orgulloso, situada por encima del alcance de los comunes. Interesantemente, Simen le comenta que podría llegar a comprar una casa en ese lugar privilegiado, ya que está por ser promovido a mago intermedio debido a una tesis que escribió sobre un nuevo tipo de golem. Sus superiores alabaron sus ideas y le dijeron que, si los magos ancianos aceptaban completamente su tesis, la promoción sería una realidad. Aunque no sería una casa grande, Simen está convencido de que sería suficiente para los dos. Esta confesión hace que Katarina se sonroje. Simen, entonces, abre su corazón y le propone matrimonio, argumentando que, después de todas las dificultades y desafíos que ella ha enfrentado, quiere ser quien cuide de ella. Es su sueño hacerla la persona más feliz que conoce. Katarina sonríe y lo provoca, recordándole que primero tiene que conseguir la promoción para hacer realidad ese sueño. Simen la llama cruel, y ella admite que solo estaba bromeando, confesando que nunca esperó un día tan esperanzador para ambos. En ese momento, Simen creía que podían vivir una vida llena de felicidad. Finalmente llegó el día en que su tesis fue reconocida. Fue calificada como una obra genial debido a su descubrimiento de una nueva técnica mágica relacionada con golems, una innovación destinada a cambiar el mundo. Simen trabajó día y noche para hacer realidad su sueño. Le dijo al duque que solo había llegado tan lejos gracias a su apoyo constante. El duque prometió seguir respaldándolo, pero algo frustraba profundamente a Simen. Al apretar el puño, comenzó a darse cuenta de una cruel verdad del mundo en el que vivía: nada en este mundo recompensaba el esfuerzo. A pesar de su brillante contribución, no recibió la promoción. El duque, de repente, le pidió al mago anciano que atendiera una solicitud. El arrogante mago anciano trajo a la mujer solicitada a pesar de su bajo estatus. Cuando los guardias la presentaron, los ojos de Simen se llenaron de horror y angustia. Era Katarina, su amada, y estaba siendo sometida a las demandas del duque. Mientras los guardias se la llevaban, las frustraciones internas de Simen se desbordaron. Ya no quería ser pisoteado por la crueldad de los nobles. El duque se mostró satisfecho con la apariencia de Katarina, reconociendo su reputación de ser hermosa. Incluso el mago anciano comentó que, si su estatus fuera diferente, podría haber disfrutado de una vida de riqueza. Todo lo que Simen había soñado a lo largo de su vida comenzaba a desmoronarse. Concentrando su magia, recordó cuánto había luchado para proteger sus sueños, solo para que fueran descartados por la indiferencia de los nobles. Enfurecido, Simen desató un poderoso hechizo, exigiendo la liberación de la mujer que amaba. Sin embargo, el mago anciano no estaba dispuesto a escucharlo. Considerándolo un basura sin importancia, lo atacó con un poderoso hechizo eléctrico. Simen sufrió un dolor insoportable, y su sufrimiento intensificó la angustia de Katarina. El indefenso mago cayó, y lo último que vio fue el rostro de aquellos que lo habían traicionado. Pasó algún tiempo, y lo vemos encerrado en una celda infestada de ratas, con los ojos apagados y una expresión de desesperación y desconfianza. Sin otra opción para sobrevivir, atrapó una de las ratas para alimentarse. Los días pasaron marcados por su lucha por vivir. Los guardias, que lo despreciaban, se burlaban de su estado, riéndose de que un mago de la torre de magia estuviera reducido a comer ratas para sobrevivir. En su miserable condición, nadie lo veía como un mago, sino como una sombra patética de lo que alguna vez fue. El arrogante guardia recomienda al mago que revele toda la información sobre su técnica descubierta, insinuando que, si lo hace, podrían liberarlo. Sin embargo, Simen ya no presta atención a las palabras del guardia ni le importa lo que diga. Aunque sigue con vida, nada en él refleja vitalidad desde la desgarradora muerte de Katarina. Privado de propósito, suelta a la rata que había atrapado. Mientras los guardias se alejan, recuerdan cómo Katarina decidió quitarse la vida para proteger su lealtad. La desprecian, llamándola una mujer inútil, pero en realidad, es la persona más leal que han conocido en Mana. Burlándose de ella, los guardias interrumpen sus risas cuando Simen, de repente, se altera, mordiéndose las uñas con frustración y disculpándose con su amada caída. Curiosamente, los guardias notan un comportamiento extraño en las ratas de la celda. Parecen haberse detenido por completo, como si esperaran algo o a alguien. Los guardias consideran que esto es un fenómeno extraño y deciden matar a una de las ratas con una lanza para investigar. Tras el cruel acto, ven un círculo de magia de invocación grabado en el vientre de la rata, liberando chispas eléctricas. Se dan cuenta de que no es una rata común, lo que los pone inquietos.
Mientras tanto, el miserable mago reflexiona sobre cómo fue demasiado débil para actuar antes. Preparando un hechizo, Simen activa su magia, y los guardias, al notar que trama algo, intentan detenerlo. Pero ya es demasiado tarde. Simen ha pasado el punto de no retorno. Ha completado el círculo de invocación y comienza su embestida. Con la mano sobre el círculo, toma control de las ratas utilizando su magia. Lleno de ira y arrepentimiento, recuerda cómo su debilidad le costó perder a Katarina. El círculo crece en potencia hasta que causa una explosión en la celda, liberando un rayo de luz roja. De entre los escombros emerge un gigantesco golem, creado a partir de las ratas y controlado por el mago roto. Con el monstruo a su lado, Simen observa con satisfacción las miradas horrorizadas de los guardias, que le recuerdan el rostro aterrorizado de Katarina antes de su muerte. Simen ya no busca razonar. Con un solo movimiento de las garras del golem, destroza brutalmente los cuerpos de los guardias. Luego crea más golems de ratas y desata su furia. Esta vez, Simen está decidido a vengarse del mundo que lo traicionó, el mismo mundo que hizo imposible que él y Katarina vivieran felices. Mientras camina entre los cadáveres de sus enemigos, asegura a su amada caída que nunca volverá a ser débil. A partir de ahora, tiene un único objetivo: adquirir cualquier poder que pueda obtener. Con los ojos llenos de lágrimas, pero resueltos, Simen hace una escalofriante declaración: será él quien arregle las cosas. La escena cambia al anciano mago, que observa con una expresión de desesperación cómo Simen emerge de los escombros montados sobre su gigantesco golem. El anciano está atónito al descubrir que Simen está usando magia negra para cumplir sus objetivos, a pesar de que debería estar del lado de Dios. Sin embargo, Simen ya no se preocupa por lo que se supone que debería hacer. El patético duque, apodado la Rata, intenta huir desesperadamente, dispuesto a cumplir cualquier petición para salvar su vida. Pero Simen no tiene intenciones de perdonarlo. Extendiendo su mano, lanza un hechizo y reduce el cuerpo del duque a cenizas. Mientras lo hace, le recuerda que sus deseos son imposibles, ya que Katarina no puede ser revivida. Este mundo corrupto ha destruido sus sueños y le ha arrebatado todo lo que amaba. Esta vez, Simen está decidido a sembrar destrucción y venganza. La escena cambia a un hombre que está siendo arrodillado frente al rey. El héroe Laan es declarado como el salvador del mundo antes de que caiga en una completa destrucción. Se refieren al mago negro como el rey demonio, quien ha creado un ejército de oscuridad y ha sembrado destrucción en todo el territorio de Dios. Es responsable de muchas muertes, ha arrasado 2 reinos completos y un ducado. El destino de la humanidad recae ahora en las manos del héroe Laan, quien es encargado de acabar con esta figura demoníaca y salvar su mundo devastado. La escena se enfoca en Laan observando su espada, antes de levantarla frente a los valientes guerreros del divino imperio de Artinia. Declara cómo han perdido la brillante luz que una vez iluminó su imperio, todo debido a una sombra que se cierne sobre el continente del Asia. A pesar de ello, Laan está decidido a hacer lo que sea necesario por el bien de los inocentes y el destino del mundo. Con una voz firme, el héroe proclama que ese será el día en que marcarán la muerte del rey demonio y se convertirán en los guerreros victoriosos que salvaron su mundo. Regresemos por un momento a la historia de fondo de Simen. Katarina una vez le habló sobre la crueldad del mundo y cómo el rey no era tan despiadado que cortaba las manos de un niño por robar pan. Simen trató de calmarla, temeroso de que algo malo pudiera suceder si ella se involucraba. Sin embargo, Katarina insistió en que los nobles eran injustos en sus castigos, ya que no tenían preocupaciones reales. Mientras que un niño debía soportar un castigo de por vida simplemente por haber nacido en la clase baja. Devastada, Katarina expresó que los pobres no eligieron nacer en la clase común y, por lo tanto, no deberían sufrir tanto. En un intento de consolarla, Simen le dio esperanzas al decir que algún día las diferencias sociales no importarían entre nobles y plebeyos. Soñaba con un futuro donde todos pudieran vivir en libertad. Katarina, sin embargo, respondió que simplemente decir esas palabras no significaba nada, especialmente si solo se quedaban esperando por un cambio. Ella quería que fueran ellos quienes transformaran la manera en que el mundo era visto, porque, de no hacerlo, las generaciones futuras sufrirían los mismos problemas. Simen, sorprendido y sonrojado, dejó caer sus libros cuando ella habló indirectamente sobre tener hijos juntos sin estar casados. Katarina, divertida, le recordó que estaba enfocándose en los detalles equivocados y le mencionó sus intenciones de casarse con ella. El corazón de Simen se llenó de amor, pero confesó que aún no estaba listo para el matrimonio. Katarina le exigió una respuesta clara y lo llamó un idiota por ser tan tímido y fácil de molestar. Pensaba que ella era la única persona en el mundo que podría casarse con alguien como él. Los dulces recuerdos se desvanecen y ahora vemos el estado actual de Simen frente a su palacio demoníaco. Está completamente transformado, recordando a Katarina que todo pronto llegará a su fin. Lacan y su ejército de valientes guerreros se encuentran frente a él, mientras Simen se convence a sí mismo de que finalmente realizará el sueño que Katarina anhelaba durante tanto tiempo.
Los valientes guerreros del reino avanzan, y el héroe Lacan se dirige al rey demonio llamándolo por su nombre. Menciona el estado aterrorizado del mundo debido a su estallido de ira, pero planea corregirlo ese mismo día, impartiendo justicia en nombre del bien mayor. Apuntando su espada hacia el monstruo del mundo, se prepara para juzgar los actos malvados de Simen. En respuesta, el mago no puede evitar soltar una risa sarcástica. Cree que las palabras Dios y justicia son solo términos bonitos y convenientes. Lleno de furia, Simen ruge que no teme a un Dios que no existe y que no le importa el ingenuo sentido de justicia de un héroe. Lacan le grita de vuelta, declarando que los innumerables héroes del imperio están presentes para derribarlo. Serán ellos quienes lo juzgarán y destruirán para siempre. Este será el día en que el rey demonio caerá y el mundo será salvado. Lacan y sus hombres se lanzan hacia adelante para acabar con el rey demonio. Incontables espadas se dirigen hacia el mago, pero Simen les recuerda que no están en posición de juzgarlo. De hecho, declara que será él quien los juzgue a ellos y al estado del mundo. Afirma que perdió todo en el momento en que perdió a Catarina y que nada más le importa. Con un poderoso hechizo, Simen proclama que ya no se aferra a ilusiones de rectitud. Ahora solo cree en una cosa, y está dispuesto a mostrarles qué es. Detrás de Simen, se manifiesta una explosión de su ira demoníaca, acompañando su declaración y su deseo de poder como su único estándar de justicia. Los golems se liberan en sus formas manifestadas mientras Simen invita con confianza al héroe a presenciar la verdadera manifestación de justicia. La gigantesca criatura se alza frente al ejército de guerreros. Simen tiene la intención de romper su ingenua fe y marcar este día como el comienzo de una nueva era para el mundo. Vemos una impresionante escena de la imparable armada de golems de Simen, lista para servir al rey demonio. El primer golem lanza su gigantesco puño contra los guardias, cuyas caras reflejan puro terror. No hay fin a la vista para los golems, y Simen se burla de los soldados, llamándolos basura. Afirma que lo único que tienen en sus vidas es el estatus social al que se aferran, y le parece insultante que se atrevan a oponerse a él. Mientras sus golems desatan el caos, el ejército es devorado por completo. Simen declara que será él quien erradique a cada uno de ellos. Finalmente, vemos al héroe resuelto, quien se lanza hacia adelante para acabar con el rey demonio sin misericordia. Con un poderoso movimiento, la espada del héroe corta el cuerpo de uno de los golems como si fuera mantequilla. Simen queda atónito al ver cómo este hombre derriba a un golem de nivel élite con un solo ataque. Por primera vez, comienza a darse cuenta de que habría sido imposible para él derrotar al reino de Libia. A pesar de su ejército de golems, estos no fueron suficientes ante el poder imparable que poseían sus enemigos. Ambas fuerzas, del bien y del mal, se enfrentaron y declararon su intención de destruirse mutuamente. La guerra comenzó con una brutal batalla entre los golems y los guerreros. Al final, el campo quedó cubierto de sangre y con incontables cuerpos esparcidos por el suelo. Simen quedó con un golem de élite protegiéndolo, mientras que Laan, exhausto por la lucha interminable, aún se mantenía decidido a derrotar al rey demonio de una vez por todas. Finalmente, Laan venció al último golem de élite con precisos golpes de espada, dejando a Simen indefenso. Frente a su derrota, Simen se dirigió al héroe justo antes de que éste realizara su golpe final, queriendo recordarle que el mundo está podrido hasta la médula. Afirmó que, de no ser por la intervención de Laan, habría cambiado todo. Con lágrimas en los ojos, sus palabras hicieron que Laan dudara por un momento. El rey demonio maldijo toda la línea de sangre de Laan, prometiendo que aseguraría el sufrimiento de su familia durante generaciones. Sin más demora, Laan ejecutó su golpe final, decapitando al rey demonio y poniendo fin al mago negro. En sus últimos momentos, Simen recordó las palabras de su amada Catarina, quien le confesó que fue más feliz cuando estuvo a su lado. Recordó el día en que visitaron el castillo de Tigman, cuando ella se lanzó a besarlo y le confesó las 3 palabras más poderosas del mundo. Con esos recuerdos, Simen de repente recupera la conciencia, pero, extrañamente, se encuentra en una cama en lugar del campo de batalla. Se pregunta si todo lo que ocurrió fue un sueño y queda sorprendido al notar que todavía tiene su cabeza intacta, a pesar de haber sido decapitado. Su apariencia ha cambiado, y no tiene heridas visibles en su cuerpo. Además, el lugar donde descansa le resulta completamente desconocido, lo que lo lleva a pensar que podría estar en algún país extranjero. Innumerables preguntas inundan su mente, ya que incluso la magia no tiene la capacidad de resucitar a alguien. Si lo supiera, habría revivido a Catarina. Nada tiene sentido para él. De repente, ve un retrato de Laan dentro de la habitación, lo que le irrita profundamente. Justo entonces, un mayordomo entra apresuradamente para revisar el estado del joven maestro y se muestra gratamente sorprendido de que haya despertado después de 2 semanas inconsciente. El mayordomo lo abraza, emocionado, y le explica que estuvo fuera de combate por 2 semanas completas. Además, menciona que con su recuperación, se marca el final de la familia de Laan. Abrumado por la situación, Simen le pregunta directamente quién es.
El mayordomo, asombrado, se da cuenta de que su maestro no lo reconoce y, con lágrimas en los ojos, acepta que su amo probablemente perdió la memoria debido al accidente. Con tristeza, decide explicarle todo desde el principio, con la esperanza de ayudarle a recuperar sus recuerdos. El mayordomo explica que Simen, ahora conocido como Luke de la familia Laan, está destinado a convertirse en señor del condado de Lam, parte del imperio Berouk. También revela que Luke es descendiente de la línea familiar del gran héroe Laan. La revelación deja a Simen en un estado de incredulidad total, con una expresión que grita ¿qué demonios está pasando? Al procesar que Laan murió hace más de 500 años, Simen comprende que ha sido reencarnado en el futuro, dentro de la familia del hombre que maldijo antes de morir. Sin palabras, intenta salir de la habitación lo más rápido posible. Aunque el mayordomo intenta detenerlo, Simen está demasiado abrumado y alcanza la puerta para confirmar la realidad por sí mismo. Mientras abre la puerta, murmura que nada tiene sentido. Sin embargo, para su sorpresa, lo que ve lo deja atónito, un caballero gigante del tamaño de un golem. Su postura se encoge al preguntarse qué demonios está viendo. La presencia de la criatura solo refuerza las palabras del mayordomo y confirma que todo lo que dijo era cierto. Observando los intrincados detalles de la criatura, Simen se da cuenta de que supera incluso la magia de golems que él desarrolló. Es una magia que solo habría imaginado en sueños, pero ahora se encuentra ante sus ojos en la vida real. El mayordomo, cuyo nombre es Hans, se acerca a Simen mientras éste le pregunta qué está viendo. Hans le explica que la criatura es un gigante, un arma humanoide con capacidad de movilidad. Intrigado, Simen pregunta si fue creado utilizando magia de golems. Hans confirma parcialmente sus pensamientos, explicando que los gigantes se producen mediante tecnología Stech combinada con magia. La tecnología ha avanzado tanto que los gigantes son completamente diferentes de los golems. Porque los gigantes pueden ser piloteados por un humano desde su interior. Piensa en Pacific Rim, Code Geass o cualquier anime de mechas que te venga a la mente, básicamente, es eso. Simen queda impactado al saber que un humano puede controlar un arma gigante desde adentro. Reflexiona sobre todo lo que ha aprendido y considera que es un invento brillante de la humanidad. No solo es inmune a los daños externos, sino que también puede reaccionar mucho más rápido en comparación con las limitaciones de los golems. En efecto, Simen piensa que estas creaciones resuelven todas las debilidades que enfrentó con su magia de golems. Decide darse la vuelta y marcharse, pero se detiene al llegar a una conclusión. Las palabras de Hans confirman que, efectivamente, ha reencarnado medio milenio en el futuro. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿por qué reencarnó en la línea familiar del hombre que consideraba su enemigo? La escena cambia, y vemos a Simen completamente borracho, bebiendo sin parar. Incluso el mayordomo, Hans, piensa que se está excediendo. Pero no podemos culpar a Simen, quien parece un alcohólico abatido mientras lidia con todo lo que ha aprendido. Se justifica diciendo que no debería importar cuánto beba, ya que está más saludable que nunca. Sin embargo, la vida decide darle una lección, y Simen colapsa en el suelo, sintiendo un dolor abrumador mientras Hans intenta calmarlo. Aquí llega el giro en la trama, resulta que la familia Laan sufre de una maldición. La palabra maldición impacta a Simen, confirmando los pensamientos de Hans de que su maestro realmente no recuerda nada. Simen, curioso, le pide al mayordomo que explique más. Hans se lanza en una larga narración sobre cómo comenzó la guerra, pero Simen lo interrumpe y le exige ir al grano. Resumiendo, Hans explica que Laan murió poco después de su lucha contra el rey demonio, principalmente debido a la maldición que éste le lanzó. Simen no puede creerlo, ya que no recuerda haber hecho algo así. Solo recuerda gritar confesiones llenas de ira, pero no lanzar una maldición real. Hace 500 años, el mundo se enfrentó al imparable ejército del rey demonio, capaz de invocar golems peligrosos para aniquilar reinos. Este hombre fue responsable de innumerables muertes, y parecía que el mundo caería bajo su destrucción, hasta que apareció el héroe Laan y hundió su espada en el rey demonio. El mundo recuperó la paz, pero debido a la maldición del rey demonio, la condición afectó a Laan, poniendo en peligro su vida y condenando a su linaje a morir jóvenes. Simen cierra el libro de historia tras aprenderlo todo en detalle. En realidad, nunca lanzó una maldición, y algo así no debería durar siglos. Aún así, se culpa por perder la batalla. Lo que le resulta frustrante es haber renacido en la línea familiar de su enemigo, lo que casi lo hace sentir como si él mismo estuviera maldito. Simen toma otro libro, decidido a llenarse de conocimiento. Esta es una segunda oportunidad para él, y no quiere encontrarse con Katarina sin haber logrado su verdadero objetivo. También considera que el mundo podría haberse corrompido infinitamente más en los últimos 500 años. Por eso, está dispuesto a reunir seguidores y aprender todo lo que pueda sobre el estado actual del mundo. Si logra unir a sus seguidores, podría prevalecer esta vez. Con otro libro tirado a un lado, Simen bebe como un loco y se da cuenta de que la tarea es más difícil de lo que pensaba. Ebrio como un adicto, reflexiona que la mayoría de las personas ni siquiera recuerdan al rey demonio.
Nada en la historia marca su relevancia. Además, su cuerpo actual es pésimo, no tiene maná ni resistencia, lo que hace imposible incluso caminar. Simen se desliza y colapsa en el suelo con un ruido sordo, preguntándose cuál debería ser su próximo paso. La culpa y el dolor lo abruman, recordando que quizás no logre nada para su amada en esta segunda vida. Todo lo que quería era reformar el mundo y hacerlo un lugar mejor y más equitativo. Sin embargo, su melancolía se interrumpe cuando escucha una voz que pregunta por el maestro. Al asomarse al balcón para ver qué sucede, nota a un grupo de comerciantes protestando para exigir audiencia con él. Uno de ellos es un maestro de sucursal llamado Darren. De repente, Simen se da cuenta de que tiene una deuda, un destino que todos los descendientes de Laan han tenido que soportar. El comerciante proclama en voz alta que se les deben $30,000, un préstamo solicitado el año anterior para la construcción de una mina. Darren, molesto, grita que han estado evitando devolver el dinero. El mayordomo intenta justificarlo, mencionando la condición del joven maestro y asegurando que devolverán el dinero. Sin embargo, Darren ha perdido la paciencia. El comerciante, astuto, asume que no podrán devolver el monto y aprovecha la oportunidad para proponerles un trato. Está dispuesto a aceptar el gigante más valioso de la familia como pago de la deuda, creyendo que su valor es incluso menor que lo que se le debe. Su oferta genera un gran revuelo cuando uno de los caballeros de la familia afirma que solo tienen 3 gigantes y perder uno dejaría su territorio indefenso. Rollers, un caballero extremadamente leal, se opone vehementemente al trato y declara que preferiría sacrificar su vida antes que entregar uno de los gigantes. El contador, Dixon, propone una solución alternativa, aumentar los impuestos temporalmente para recaudar el dinero y devolverlo al comerciante. Sin embargo, resulta que las personas del territorio ya están sufriendo económicamente, por lo que no pueden permitirse más inestabilidad. Rollers se mantiene firme, declarando que simplemente no es posible aceptar esta condición. Mientras tanto, Simen disfruta en silencio de la situación. Está satisfecho de que la familia del héroe esté enfrentando tantas dificultades debido a la maldición que dejó. De repente, el comerciante Darren interviene para calmar los ánimos y aclara su intención. Explica que no busca quedarse con el gigante, ya que tampoco quiere ser conocido como el hombre que despojó a la familia del héroe. En su lugar, señala la torre mágica detrás de ellos y ofrece un trato, tomar control de la torre en lugar del gigante. Esta propuesta desconcierta a Rollers, quien pensaba que el gigante era el tema de discusión. Darren aclara que su punto fue malinterpretado, no quiere el arma, sino la torre mágica. Esto alivia un poco la frustración de Rollers, ya que parece un trato más razonable, especialmente porque consideran la torre mágica algo inútil. Dixon incluso comenta que ya ni siquiera es una atracción turística. Pero Simen, internamente, está furioso, porque sabe que esa torre mágica le pertenece a él. Resulta que la torre mágica fue construida por el rey demonio hace 5 siglos, en el mismo campo de batalla donde fue derrotado. Simen vivió allí con Katarina, y aunque el lugar estaba destartalado, para ellos era un refugio de paz y el escenario perfecto para sus sueños. Ahora, la idea de perder ese lugar lo enfurece profundamente. Darren enfatiza que su compañía planea restaurar la torre y convertirla en una atracción turística brillante, lo que beneficiaría la economía del territorio. Dixon parece dispuesto a aceptar el trato y está listo para firmar el acuerdo, cuando un fuerte estruendo interrumpe todo. El joven maestro, Simen, sale enfurecido, exigiendo que todos se aparten de su camino. Confronta al comerciante con una furia evidente. Dixon intenta calmarlo, explicando que estaban en medio de negociaciones y a punto de cerrar el trato. Pero Simen, furioso, lo llama charlatán, acusándolo de hablar sin considerar la importancia de la torre del demonio. Su temperamento inusual asusta al comerciante, quien no esperaba una reacción tan agresiva. El comerciante Darren intenta hablar con ambigüedad para calmar la situación, pero Simen no lo permite. Declara que tomar la torre mágica sería equivalente a controlar el centro del territorio, acusando a Darren de intentar extender su influencia y autoridad. Darren, sorprendido por la astucia de Simen, argumenta que sus suposiciones son infundadas. Pero Simen no soporta que esté tratando de apoderarse del territorio y lo compara con alguien aún peor que los incompetentes, un comerciante que solo busca su propio beneficio. La situación de Darren da un giro drástico, y sabe que debe responder con algo creíble y razonable. En su lugar, menciona nuevamente la deuda impaga, afirmando que tiene sentido que su compañía obtenga lo que le corresponde. Sorprendentemente, Simen declara que tienen la intención de pagar toda la deuda en 10 días. Con una explosión de ira, exige que el comerciante se vaya de inmediato. Darren, demasiado asustado para responder, huye, esperando que el joven maestro cumpla con su palabra. Con el comerciante fuera de escena, Simen reflexiona sobre cómo los comerciantes son todos iguales. Rollers, por su parte, está impresionado con el control de Simen sobre la situación. Los vasallos están visiblemente conmovidos, al punto de las lágrimas, por la increíble previsión de su maestro y su lealtad a los logros de sus ancestros.
Incluso comentan que casi pueden ver el espíritu de Lan en él. Esto solo enfurece más a Simen, quien considera seriamente volver a ser el rey demonio. Mientras tanto, el mayordomo Hans está intrigado sobre cómo planea Simen devolver el dinero, considerando la enorme cantidad. Hans compara la deuda con 10.000 sacos de trigo o una unidad de gigante, lo que subraya la magnitud del problema. El problema es que no pueden buscar ayuda de otros comerciantes en este momento, lo que significa que tendrán que idear un plan diferente. Simen expresa que, si eso es todo lo que sus vasallos pueden ofrecerle, entonces son prácticamente inútiles. Rechaza su ayuda y decide resolver la deuda por su cuenta. Sin activos, sin instalaciones y con escasez de alimentos, prácticamente no tiene nada que funcione a su favor. Frustrado, comienza a cuestionarse si esta es realmente la misma casa responsable de derrotar al rey demonio. Está furioso porque no tiene absolutamente nada que usar en este momento de necesidad e incluso acusa a los vasallos de haber robado el dinero. Hans queda un poco sorprendido por la acusación y recurre a la historia para explicarlo. Después de derrotar al rey demonio, la casa de Lan fue recompensada con el título de marqués y recibió una gran porción de territorio en el reino. Sin embargo, esto no tiene sentido para Simen. El mayordomo continúa explicando cómo el duque Varo inició una rebelión contra el reino de Libia. El vizconde Lan fue responsable de enfrentar esta injusticia, pero al final fue víctima de la maldición del rey demonio, dejando las cosas a medias mientras sufría una aplastante derrota. Como resultado, el título de marqués fue revocado rápidamente y Lan fue exiliado a las fronteras del reino. Terry Lan murió en silencio debido a su salud deteriorada. De repente, parece que Lan nunca tuvo la intención de construir su territorio cerca de la torre. Simen está preocupado por la crítica condición financiera de la familia. No entiende cómo la casa ha sobrevivido durante 5 siglos y exige saber qué ocurrió. Hans aborda esta parte también. Resulta que los antepasados de la familia intentaron recuperar la gloria y restaurar a la casa Lan a su antigua grandeza. Para lograr ese regreso, gastaron todos sus recursos, activos y autoridad en su causa. Sin embargo, la maldición siguió presente en la familia, pasando de generación en generación. Ningún esfuerzo fue suficiente para remediar sus problemas, y todo fue en vano. Ese es el destino de la gloriosa casa del héroe que salvó al mundo del desastre. Hans lamenta tener que recordarle al joven maestro que perdió el conocimiento recientemente debido a un incidente con un gigante. También ocurrió porque Luke, al igual que los demás descendientes, intentaba incansablemente restaurar la reputación de la casa Lan, mostrando al mundo que también poseía las cualidades del héroe. Sin embargo, esto solo lo llevó a sobreesforzarse. Tras escuchar esto, Simen se levanta de su asiento y evalúa la situación actual. Básicamente, no tienen nada que puedan hacer para salvarse. Hans, una vez más, se disculpa por su impotencia, lamentando no poder ayudar más. Sorprendentemente, decide mantener la esperanza y está dispuesto a sacrificar su vida para reunir el dinero necesario. Sin embargo, Simen no está interesado en ningún sacrificio. En su lugar, tiene un plan propio, uno con un aire siniestro. Con una mirada maliciosa, Simen concluye que lo único que necesitan es reunir el dinero de cualquier manera posible. En la siguiente escena, vemos lo que tenía en mente. Los vasallos están atónitos porque Simen ha decidido remover la estatua del héroe Lan. Cada sirviente está horrorizado ante el hecho de que la estatua se haya vendido para obtener el dinero necesario. Hans queda impactado al descubrir que la estatua ha desaparecido y quiere hablar urgentemente con su maestro. De repente, uno de los guardias llega con noticias. Simen abandonó la propiedad justo cuando los guardias estaban en su punto más débil. Hans colapsa al darse cuenta de lo que está pasando, sin poder entender los planes de su maestro. La escena muestra un carruaje que transporta la enorme estatua, con Simen a bordo. El cochero, un joven llamado Philip, está visiblemente nervioso y finalmente se atreve a hacer una pregunta. Simen no lo reconoce, así que Philip se presenta nerviosamente como su caballero guardián. Quiere saber si Simen realmente planea vender la estatua. Al menos, eso parece. Philip intenta recordarle el rico legado de la estatua, que ha sobrevivido 5 siglos como símbolo de la familia. Pero Simen simplemente no le importa, porque lo único importante para él es el presente. Philip lo advierte, vender la estatua no será suficiente para saldar la deuda. Sin embargo, Simen ya lo sabe y afirma que tiene un plan más grande en mente. Philip se tranquiliza al escuchar esto, pensando que todo será comprensible si logra tener éxito. Pero entonces Simen revela su gran plan, usar el dinero obtenido de la estatua para apostar y reunir los $30,000 necesarios. Philip comienza a preocuparse seriamente y detiene el carruaje de inmediato. Advierte al joven maestro sobre los peligros de elaborar un plan tan arriesgado y potencialmente desastroso. Simen no entiende por qué Philip está viajando con él si se la pasa sermoneándolo por cada pequeño detalle. Philip le recuerda al idiota de su maestro que lo arrastraron a este viaje sin tener opción. Si hubiera sabido del plan de apostar, nunca lo habría acompañado. Aún así, el pobre hombre sugiere dar la vuelta y pensar en un nuevo plan.
Simen, exasperado, lo llama idiota y le recuerda que, si regresaran ahora, enfrentaría acusaciones de haber intentado vender la estatua para financiar apuestas. Eso no lo perdonarían jamás y podrían expulsarlo de la casa. Philippe queda atónito al escuchar esas palabras, pero Simen añade que, de todos modos, no podrían hacer mucho contra él, ya que es el joven maestro de la casa. Esto significa que el único que sería expulsado sería Philippe. El pobre caballero siente un escalofrío recorrer su espalda. El joven maestro le aconseja que elija sabiamente, puede convertirse en un vagabundo sin dinero o, por el contrario, en el héroe que ayudó a restaurar el honor de la familia. Philippe, dándose cuenta de que realmente no tiene otra opción, decide seguir adelante. El joven maestro se muestra encantado con su decisión, mientras Philippe, incrédulo, compara el repentino cambio de actitud de Simen con el mismísimo diablo. La escena cambia a la orilla del mar, donde faltan 5 minutos para la partida. Philippe aún está inseguro, pero Simen le recuerda lo que ocurriría si regresaran. Suben al barco, que comienza su travesía por el hermoso mar. Cerca se encuentra la ciudad portuaria de La Mer, que luce impresionante bajo la luz nocturna. El barco llega al puerto, y Philippe intenta negociar con un grupo de tipos duros que no quieren pagar mucho por la estatua. Simen lo llama para que lo guíe, satisfecho con el dinero que consiguieron. Mientras caminan, Simen observa la ciudad y se sorprende por cuanto ha cambiado, lo que provoca que Philippe le pregunte si había estado allí antes. Simen responde ambiguamente, añadiendo que el lugar era bastante diferente en el pasado. Hace 500 años, era imposible llegar allí debido a un enorme kraken que bloqueaba el paso. En ese entonces, no era más que una isla desierta. El paso de los siglos realmente empieza a afectar al antiguo mago oscuro, pero, aún así, está contento de haber venido, reconociendo que fue idea de Philippe. Destaca que la ciudad ha evolucionado mucho, convirtiéndose en la segunda más grande de la región sur gracias al avance de la magia y la tecnología, lo que permitió superar los problemas con los monstruos marinos. También menciona que hay mucho movimiento en torno al juego y las apuestas, algo que él mismo recomienda. Frente a un palacio dorado, listos para entrar, Philippe, ansioso, lo detiene un momento para calmarse. No puede creer lo tranquilo que está Simen y se pregunta si tiene algún método secreto para ganar. Con una cara confiada, Simen afirma que el único determinante en el juego es la actitud. Sin embargo, al entrar, la realidad se desmorona rápidamente. Simen empieza a perder como un perro y comienza a comprender cuán corrupto puede ser el mundo de las apuestas. Las cosas se complican aún más cuando su oponente asegura que está absorbiendo toda la suerte. Simen discute que la habilidad también es parte del juego, lo que solo hace que su oponente se ría más fuerte, encantado de jugar contra un joven maestro como él. Resulta que Simen ha vaciado completamente su bolsillo, pero no está dispuesto a rendirse. Le exige a Philippe que convierta el resto del dinero en fichas. Philippe, horrorizado, intenta advertirle que, si pierden esto, estarán acabados. Simen ruge de frustración, lo que solo beneficia a su oponente, quien percibe su desesperación. Decidido, Simen apuesta todo lo que queda. Philippe, resignado, acepta que el destino de la familia ya está sellado. Incluso el oponente de Simen, por confiado que estaba, empieza a sentirse nervioso ante su audacia. Simen explica que no está ansioso por el resultado, ya que, pase lo que pase, no cambiará nada. Impresionado, su oponente acepta revelar sus cartas. Con confianza, muestra una mano con 8 de 3 palos diferentes, convencido de que tiene la victoria en el bolsillo. Sin embargo, Simen lo detiene antes de que tome el dinero y revela sus propias cartas, un Royal Flush de espadas combinado con un as. Su oponente queda atónito, mientras Simen celebra el cambio drástico en el juego. Extiende su mano en señal de victoria, mientras Philippe, quien estaba al borde del colapso, ahora actúa como si hubiera apoyado a Simen desde el principio, golpeando la mesa con entusiasmo. El jugador lo acusa de hacer trampa. Simen, sarcástico, pregunta si se refiere a los asistentes detrás de él, quienes claramente eran responsables de exponer sus cartas y darle ventaja a su oponente. El hombre queda impactado al darse cuenta de que Simen descubrió el engaño. Simen reflexiona que desde el principio sabía que las personas alrededor estaban manipulando el juego, incluso pasándole cartas al oponente. Sin embargo, permitió que esto sucediera porque estaba intentando rastrear todas las cartas. Dejó una pequeña traza de maná en cada carta, lo que le permitió controlar el resultado cuando realmente lo necesitara. Después de todo, para alguien que comandaba un ejército avanzado de golems, algo como esto no era nada. Confiado, afirma que puede ganar cada partida sin necesidad de trucos sucios. Simen le exige al hombre que simplemente acepte su derrota y termine con todo esto. Pero el jugador se niega a jugar limpio y revela su verdadera naturaleza. Detrás de Simen, los subordinados del hombre sacan armas, listos para golpearlo. Simen, visiblemente molesto, se queja de que estos payasos siguen siendo los mismos incluso después de 500 años. Aunque ya no tiene la misma cantidad de maná que antes, considera que es más que suficiente para encargarse de ellos.
Preparando un hechizo en su mano, invita a los atacantes a que lo enfrenten. Sin embargo, antes de que pueda actuar, Philippe, el caballero guardián, le grita que se agache mientras desenfunda su espada y elimina a varios enemigos. Insulta al hombre por atreverse a empuñar una espada contra el último heredero de la familia Loken. Philippe declara que es justo que los atacantes reciban su castigo en la muerte si estaban preparados para un enfrentamiento así. El jugador se encoge de miedo al darse cuenta de que ha cometido un pecado imperdonable. Philippe levanta su espada contra el hombre, quien, a pesar de todo, sigue intentando atacar al noble. De repente, la situación se inclina completamente a favor de Simen, quien ni siquiera tuvo que involucrarse directamente en la pelea para resolverla. La escena avanza rápidamente al momento en que salen del casino, habiendo acumulado más de $10,000 en una sola jugada. En este punto, Simen evalúa las habilidades de su vasallo, a quien subestimó como un simple escolta, pero que resultó tener un impresionante talento con la espada. A pesar de las buenas ganancias del día, Simen sabe que la misma estrategia no funcionará por mucho tiempo, ya que podría levantar sospechas en las casas de apuestas. Pensando en medidas alternativas, le pregunta a Philippe si hay algún otro lugar donde puedan ganar dinero además de los casinos. Philippe reflexiona por un momento y recomienda visitar la arena de Gigants, un lugar del que el mago oscuro nunca había oído hablar. El caballero guardián le explica que se trata de arenas de batalla diseñadas específicamente para que los Gigants luchen entre sí como forma de entretenimiento. El resultado de los combates determina el premio en dinero, pero una buena actuación podría permitirles ganar mucho más de los $30,000 que necesitan. Simen considera la idea por un momento. Ya ha mostrado interés en los Gigants, y dado que canalizan algo de la magia de los golems, cree que podría ser posible manipular los resultados. Philippe lo anima a confiar en sus palabras, mencionando que una vez fue un estudiante destacado en la Academia Militar de Gigants. Convencido, Simen le ordena que lo guíe hasta allí. En el camino, ven a unos guardias golpeando a un aldeano común, un niño, por causar algún tipo de problema. Philippe, disgustado, reprueba el comportamiento de los guardias por golpear a un joven indefenso. Esta escena es una lección para Simen, quien reflexiona que, incluso después de 500 años, algunas cosas en el mundo permanecen sin cambios. De hecho, ciertas situaciones parecen haberse deteriorado aún más con el paso del tiempo. Frustrado por lo que ve, Simen comienza a expresar sus pensamientos, pero es interrumpido por una voz que ordena a los guardias detenerse. Una mujer aparece, recordándoles a los guardias reales su deber de proteger a los ciudadanos en lugar de golpearlos sin piedad. Al verla, Simen queda completamente atónito. Su rostro, su voz y sus creencias coinciden con las de Katarina. La mujer habla apasionadamente sobre la seguridad de los niños. En esta vida, parece ser una princesa. Los guardias reales le responden que están actuando bajo órdenes directas del conde y que no hay nada que puedan hacer. La gente comienza a inquietarse, ya que muchos refugiados están abandonando la ciudad. La princesa los confronta, cuestionándolos si creen que tratar a las personas como ganado es aceptable en un entorno donde ni siquiera se satisfacen las necesidades humanas básicas. Los ojos de Simen se abren de par en par al escuchar sus palabras. La mujer añade que muchos niños ya han perdido a sus familias y declara que, si se los considera culpables, entonces ella será la primera en asumir la responsabilidad personal y aceptar el castigo en su lugar. Antes de ser princesa del reino de Bulga, se considera a sí misma una refugiada en busca de asilo. Ante sus palabras, los guardias se muestran inútiles, aunque visiblemente molestos por su forma de complicar las cosas. Los guardias reales expresan su frustración personal por seguir órdenes impuestas desde arriba en lugar de actuar según sus propios principios. Philippe interviene para preguntarle al joven maestro si deberían quedarse un rato. Simen, aún atónito, cuestiona la identidad de la mujer. El caballero explica que es famosa en el reino de Bulga por hablar siempre con franqueza y oponerse a la crueldad de los nobles. Su propio reino cayó en ruinas por razones extrañas y ni siquiera Philippe habría imaginado encontrarse con la princesa Raina en esta ciudad. El nombre Raina queda atrapado en la garganta de Simen. Su expresión es una mezcla de neutralidad y emoción intensa. En cualquier realidad concebible, la mujer frente a él es idéntica a Katarina. Se pregunta si también fue reencarnada, pero no logra explicar por qué ella luce exactamente igual mientras que él no. Los guardias reales intervienen para detener a la princesa Raina, obligándola a retroceder. No tienen otra opción, ya que desobedecer órdenes los pondría en peligro. Raina intenta liberarse, pero termina recibiendo una bofetada por impulso de uno de los guardias. Este acto despierta el diablo dentro de Simen, quien se lanza hacia adelante y golpea brutalmente al guardia, asestándole un puñetazo tras otro. Simen, lleno de ira, declara que no le importa si la historia del mundo cambió o no, porque personas despreciables como esos guardias siempre han existido. Por alguna razón persistente, nunca desaparecen, sin importar la era. Finalmente, la princesa Raina interviene para detener su furia y ayudarlo a recuperar la compostura.
Le dice que no necesita tomarse tantas molestias, pero Simen sigue fijado en la idea de que ella podría ser Katarina. De repente, otro guardia real desenvaina su espada, acusándolo de haber alzado la mano contra un guardia y de violar la ley imperial. Philippe, burlón, le pregunta si la ley imperial importa más que la vida de un ser humano. Con su espada ya apuntando al cuello del guardia, declara que la situación está resuelta y los guardias, derrotados, se retiran. Desafortunadamente, debido al problema que causaron, Simen y Philippe no podrán visitar la arena de Gigants como habían planeado. Simen, aún ansioso por su parecido con Katarina, grita su nombre y le pregunta frenéticamente si está herida. Se disculpa por su temperamento explosivo, pero lamentablemente, Raina no lo reconoce en absoluto. Raina le pregunta directamente quién es, comenzando a verlo como un hombre extraño. Le recomienda que se mantenga alejado. Simen, desesperado, cree que si tan solo le explicara lo que sucedió, ella recordaría su verdadera identidad. Sin embargo, Raina niega cualquier posibilidad de conexión. Expresa su desdén hacia los nobles, afirmando que no hay diferencia entre Simen y los guardias que golpean a niños. También piensa que él está cometiendo un error crítico al confundirla con otra persona. La mujer le recuerda que no es Katarina, sino la princesa Raina, poniendo fin a la conversación. Philippe llega corriendo para intentar aclarar a la princesa que no están buscando problemas, pero las palabras de Simen se vuelven borrosas mientras su mente se pierde en los recuerdos. Piensa en las incontables horas de agonía que pasó en soledad, aceptando que su amante nunca regresaría. Ahora, su resolución se tambalea solo porque Raina y Katarina comparten un parecido físico. Un sirviente de la princesa aparece para buscarla, recordándole que tiene un evento importante al que asistir. Víctor, molesto por tener que encontrarla en medio de una discusión con los guardias, también se preocupa por los hombres que están con ella. Raina explica que es la primera vez que los ve. Víctor, aún así, les advierte que no se acerquen a la princesa. Simen reflexiona sobre la situación y se da cuenta de que, aunque ayudó a Raina, ella ni siquiera tiene la decencia de agradecerle. Clarifica que no buscaba nada a cambio, pero le molesta profundamente que ni siquiera reciba reconocimiento por su esfuerzo. Con esto, se da la vuelta y se prepara para irse, dejando sola a la princesa y a su mayordomo. Sin embargo, algo la inquieta. Finalmente, admite que tiene razón, ni siquiera lo había agradecido. La escena corta a la arena de Gigants, donde los comentaristas animan a la multitud durante un enfrentamiento intenso. En medio de los vítores, Simen y Philippe encuentran asientos. La pelea termina con un gigante derribando al otro con un poderoso golpe de hacha. El ganador, Adolf, es declarado victorioso. Mientras tanto, Simen ha estado apostando en las peleas de Gigants y ganando consistentemente sin problemas. Incluso él admite que es demasiado fácil, ya que los Gigants están basados en la magia fundamental de los golems. Esto le permite determinar al ganador de las peleas gracias al flujo de maná que recorre a estas criaturas. Los comentaristas comentan cómo el próximo enfrentamiento promete ser un baño de sangre. Philippe está seguro de que podrán predecir el resultado del combate. Confía en la victoria de Savage contra Sting, ya que Savage tiene una racha de victorias, mientras que Sting lleva una de derrotas. Savage parece tener una clara ventaja, pero Simen cree que el combate será corto y terminará rápidamente. Presentan a Savage, un gigantesco gigante armado con 2 hachas y una racha consistente de victorias. Su oponente, Sting, es descrito como un gigante desgastado y mucho más pequeño, que sorpresivamente logró una victoria inesperada en su último combate. Este detalle sorprende a Simen, mientras que el resto de la multitud lo descarta como un simple golpe de suerte. Tan pronto como Simen ve a Sting, decide apostar todo su dinero en él, lo que parece una decisión completamente absurda en esta situación. Philippe piensa que su maestro ha perdido la cabeza, ya que Savage es una bestia en comparación con el llamado gigante afortunado. Sin embargo, Simen afirma que ha visto algo y está convencido de que Sting saldrá victorioso. El combate comienza rápidamente con un ataque feroz de Savage, pero, para sorpresa de todos, Sting logra mantenerse al nivel, bloqueando golpe tras golpe. El pequeño gigante empieza a desafiar las expectativas de todos, contrarrestando cada ataque con precisión. Savage, impresionado por las habilidades de su oponente, decide dejar de contenerse y desata toda su furia. Philippe está al borde de las lágrimas, temiendo que hayan perdido todo su dinero apostado. Por otro lado, Simen permanece completamente tranquilo, observando cómo Sting maneja el flujo de maná con mucha más precisión que su oponente. Sin embargo, le resulta extraño que Sting no libere todo el potencial de su maná. Justo cuando Savage logra arrancarle un brazo a Sting y parece que la derrota es inminente, Savage se prepara para el golpe final levantando sus hachas. Philippe, al borde de un ataque de nervios, observa cómo las hachas descienden, mientras que Simen sigue tan sereno como siempre. En el último momento, algo sorprendente ocurre, chispas de electricidad comienzan a surgir alrededor de Sting. Las hachas de Savage golpean el suelo, pero su oponente ya no está allí, lo que lo deja confundido.
Entonces, el gigante afortunado finalmente habla, declarando que las apuestas en los combates de gigantes pueden ajustarse hasta 30 segundos antes de que se activen los ataques finales. Con ese margen ya cerrado, Steen puede liberar todo su poder sin preocuparse por reparaciones. Steen había estado conteniéndose intencionalmente para asegurarse de que las probabilidades estuvieran en su contra y maximizar así las ganancias. De repente, el gigante activa un círculo de invocación que desciende una columna de fuego sobre su oponente. Savage es incinerado, causando un inesperado revuelo entre la multitud. Nadie puede creer que el campeón invicto haya sido derrotado de esta manera. En el final, Steen, el desvalido, se convierte en el nuevo campeón mientras Savage queda reducido a cenizas. Philippe llora de alegría, sin haber esperado que realmente ganaran, mientras que Simen queda impactado al descubrir que los gigantes son capaces de usar hechizos mágicos. Esto no debería ser posible en su concepción de la magia. Philippe aclara la confusión, explicando que Steen estaba siendo piloteado por Karen, un caballero rúnico. Aunque no es raro que los gigantes usen magia, suelen ocultar sus habilidades para aumentar las apuestas y las probabilidades. Sin embargo, esto no es lo que inquieta a Simen. Está perplejo porque la teoría fundamental de la magia fue creada por él y su esencia es tan única que no debería haber cambiado con el tiempo. La razón es simple, la teoría se completó utilizando magia oscura. La escena cambia al hangar de gigantes. Philippe no entiende por qué están allí y enfatiza que deberían regresar cuanto antes. Sin embargo, Simen está lleno de inquietudes y cada vez más tenso. Coincidentemente, se topan con Victor, quien está discutiendo con Raina sobre su participación en un próximo combate. Las probabilidades están en su contra, pero Raina confía en que su mercenario André puede pilotar a Mir para derrotar al gigante el conde. Sean nota que están enfrentando problemas propios. Victor cuestiona la decisión de Raina de aceptar un duelo tan arriesgado. La condición es que, si pierde, tendrá que casarse con el conde. Pero Raina, desafiante, declara que lo hizo por los refugiados, quienes habrían muerto de hambre de no ser por ella. Su objetivo es salvar a todos los que ama, incluso si eso significa ponerse en peligro. Su mayordomo, sin embargo, no puede aceptar que ella se convierta en un peón sacrificado por el bienestar de los demás, especialmente considerando que su gigante está averiado. Lo que prácticamente elimina cualquier posibilidad de victoria. Victor entiende la causa de Raina para ayudar a los refugiados, pero se opone a la decisión de poner su propia vida en peligro. Ignorando la charla sin sentido, Simen prefiere retirarse, cansado de todo lo que ha escuchado. Mientras camina, se asegura a sí mismo que esa mujer definitivamente no es Katarina, por lo que no tiene razón para involucrarse. Sin embargo, se detiene en seco al escuchar cómo la princesa está arriesgando su libertad, especialmente sabiendo que el conde es un hombre despiadado que ya ha amenazado a los refugiados en múltiples ocasiones. Un hombre de cabello anaranjado le recuerda a Raina que, si no reemplazan la piedra de maná, el gigante no será funcional. Incluso si lo fuera, la diferencia entre los modelos es demasiado grande, el gigante el conde destrozaría al de Raina en un combate real. Le aconseja que escuche a su mayordomo, pero Raina, terca como una roca, insiste en su ambición, afirmando que no puede aceptar la derrota sin al menos intentarlo. La situación la abruma hasta las lágrimas mientras se pregunta quién será responsable de ayudar a los débiles si no es ella. Finalmente, una voz de esperanza se escucha, preguntando si debería encargarse de solucionar las cosas. Raina se da la vuelta y encuentra al noble, quien opina que tanto el gigante como su cristal de maná aún pueden ser utilizados. Victor, alerta, desenvaina su espada para proteger a la princesa de lo que cree son espías del conde. Esta acusación irrita profundamente a Simen, mientras Philippe intenta explicar quién es realmente este hombre, el 15º descendiente de la familia Lan. Victor queda perplejo al escuchar que pertenecen a la familia del héroe, pero sigue sospechando de ellos. Raina, por su parte, pide a su mayordomo que se calme y se disculpa por lo ocurrido antes. Reconoce que ellos escucharon su conversación y admite que no tiene más opciones. La princesa solicita un favor adicional a Simen, quien, encantado, accede a escucharla. Esta vez, promete demostrar sus habilidades en lugar de hablar sobre quién es. El mago comienza a trabajar en el gigante, mientras los técnicos a cargo comentan lo inútiles que serán sus esfuerzos, ya que la máquina está básicamente inoperable. Temen que este noble acabe dañando aún más el gigante, achacándolo a su ego desmedido. Philippe aprovecha la oportunidad para hacer una apuesta con ellos, proponiendo $10,000 a que su joven maestro será capaz de reparar el gigante, algo que ni siquiera los magos de hierro habían logrado. La oferta es ridículamente arriesgada, pero Philippe los provoca llamándolos cobardes por no respaldar sus palabras. De repente, Raina le hace una pregunta importante a Philippe, no entiende cómo una daga tan pequeña como la que tiene Simen puede arreglar un gigante. Incluso la confianza de Philippe comienza a tambalearse, ya que él tampoco comprende que pretende hacer su maestro con una herramienta tan insignificante. Simen sorprende a todos al cortarse la mano, utilizando su sangre como medio para activar la magia.
Extiende su mano y lanza una serie de círculos mágicos rojos con toda su energía. Manipulando la magia, ordena al gigante que se levante. En una clara referencia a su pasado como rey demonio, revive al gigante de forma similar a cómo solía resucitar a sus golems con magia negra. El gigante brilla intensamente, rebosante de maná, y se pone en pie. Philippe celebra como si fuera el mayor fanático de Simen, mientras que los magos de hierro quedan completamente incrédulos. Incluso Raina no puede creer cómo este hombre fue capaz de despertar un gigante en ese estado. Más sorprendente aún es que logró revivir un cristal mágico, algo que nadie había presenciado antes. Si el mundo entero viera la magia de Simen, estarían celebrando un avance revolucionario para la humanidad. Philippe ahora está convencido de que su maestro es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Sin embargo, los magos de hierro se niegan a reconocer lo que acaba de suceder, acusándolo de usar magia negra. Philippe, furioso, los enfrenta con una mirada asesina, cuestionándolos si realmente están acusando a la familia Lan de usar magia negra. En ese momento, los magos de hierro intentan mantenerse firmes, pero Simen decide intervenir y explicar lo sucedido. Atribuye su logro a una técnica secreta transmitida por la familia Lan durante 500 años. A pesar de sus palabras, los magos de hierro siguen incrédulos, preguntándose cómo una familia de espadachines puede estar equipada con técnicas mágicas tan avanzadas. De repente, Raina decide no discutir los detalles de lo ocurrido. Cree que, incluso si se trató del uso de magia negra, esta ayudó a salvar muchas vidas en el proceso. Se siente agradecida y en deuda con Simen, y le extiende una disculpa por su reacción anterior. Simen, comprensivo, acepta lo sucedido porque considera razonable que ella desconfiara de él. Raina se acerca para limpiar la sangre de las manos de Simen y le suplica que le permita ayudarle. Simen accede, siempre y cuando esto le traiga algo de alivio. Su conversación es interrumpida por uno de los vasallos de Raina, quien llega agotado tras correr hasta allí. El hombre informa que el mercenario André ha desaparecido, no se le encuentra ni en su alojamiento ni en las salas de espera. La escena cambia al conde Monac, quien ha manipulado la situación en el campo de batalla al convencer al jinete de Raina para que se una a su lado. Ahora la princesa no tiene a nadie que pilotee su gigante, y aunque este ha sido reparado, hay muchas dudas sobre su repentina activación. Uno de los sirvientes del conde es reprendido brutalmente por no haber evaluado correctamente la situación. El sirviente suplica otra oportunidad para enmendar las cosas, pero el conde, disgustado por su presencia, lo echa sin contemplaciones. Monac exige más detalles sobre lo que pudo haber pasado por alto, dejando claro que no permitirá interrupciones en su plan para adquirir a la princesa Raina como esposa. Está convencido de que este combate será la oportunidad perfecta para demostrar de lo que es capaz. En la arena de los gigantes, la batalla más esperada del día está por comenzar. Mir, el gigante de la princesa Raina, enfrentará a Achilles, el magnum opus dorado del conde. Achilles, el campeón de la ciudad, ostenta una racha de 80 victorias consecutivas sin ninguna derrota. Es una leyenda viviente en este deporte, algo así como el Michael Jordan de los gigantes. Los comentaristas esperan con ansias la llegada de Mir, pero parece que el gigante no ha aparecido, lo que provoca una reacción de disgusto y críticas por parte de la multitud, quienes sienten que su dinero ha sido desperdiciado. Monac, satisfecho, asume que Raina ha abandonado el combate porque no encontró a un jinete dispuesto a pilotar su gigante. Se burla de ella por no haber aceptado su propuesta de matrimonio desde el principio. Regresamos al grupo antes del combate, cuando descubrieron que André estaba desaparecido debido a la artimaña del conde. Aunque André era un vasallo leal, parece que al final los traicionó. El rostro de Raina está lleno de horror, pero también es consciente de la gran diferencia en poder entre los gigantes. Su cuerpo tiembla al no poder aceptar que el conde haya llegado tan bajo. Simen interviene como la voz de la razón y pregunta si, al abandonar el combate, la princesa se verá obligada a casarse con el conde por defecto. Por eso, a pesar de ser una intromisión, quiere ayudarla en esta complicada situación. Raina no puede comprender por qué él está haciendo tanto por ella sin ningún motivo. Philippe también le recuerda el accidente que lo dejó inconsciente por un mes. Sin embargo, Simen asegura que no está preocupado por eso, porque tiene un plan diferente en mente. De vuelta a la arena, Mir llega justo a tiempo, causando asombro entre los comentaristas, quienes elogian al guerrero por no haber huido a pesar de enfrentar a un monstruo imparable. Monac está furioso, ya que sus informantes le aseguraron que Raina no tenía más jinetes. Su sirviente intenta explicar que realmente no había nadie más, lo que hace que el conde se pregunte si ella contrató a un mercenario en el último momento. Víctor y Raina llegan justo antes de que comience el combate. Ella se siente aliviada de haber llegado, pero aún no puede garantizar la victoria. Hay problemas evidentes, la diferencia de rendimiento entre los gigantes y el hecho de que el jinete de Achilles sea el campeón de la ciudad. Sin embargo, Simen asegura que estarán bien. Mientras el público observa, subestima a Mir debido a su tamaño y especificaciones, creyendo que no tiene posibilidades contra el campeón. La arena estalla en risas, burlándose de que deberían haber huido.
Mir es considerado un montón de chatarra que ni siquiera puede moverse. Por otro lado, el jinete de Achilles alaba a Rayna por no haber huido, pero condescendientemente. A medida que el combate está por comenzar, todo parece en contra de Mir, pero Simen tiene algo bajo la manga. En ese momento, todos en la arena creen que el resultado del combate es obvio. Achilles, el gigante Monarch, parece invencible. Sin embargo, Philippe, decidido, no se deja intimidar y deja que sus acciones hablen por sí solas para probar su confianza. El enfrentamiento comienza con un ataque poderoso de Achilles. Incluso Philippe, quien pilota a Mir, reconoce que Achilles es una máquina de fuerza abrumadora. Aún así, decide atacar aprovechando la velocidad como ventaja. Para su sorpresa, Achilles también tiene reflejos increíblemente rápidos. Mir logra esquivar un golpe con el hacha que crea ondas de choque, pero Achilles, decepcionado, menosprecia a su oponente, creyendo que es incluso más débil de lo que pensaba. El ataque de Achilles literalmente rasga el suelo, y Philippe se da cuenta de la gravedad de la situación. Está enfrentándose a un piloto con la habilidad de un caballero experto. Los ataques de Achilles no cesan, y Mir apenas logra mantenerse en pie, esquivando constantemente golpes que podrían ser letales. Los comentaristas destacan que Mir está durando mucho más de lo que cualquiera esperaba, gracias a su velocidad impresionante. Sin embargo, Víctor está preocupado, ya que esta estrategia no será sostenible por mucho tiempo. La princesa intenta calmarlo recordándole las habilidades de Philippe como caballero. Simen, observando la batalla, confía en que Philippe tiene la experiencia necesaria para manejar la situación, pero empieza a cuestionar si el piloto de Achilles alguna vez se cansa. Finalmente, Philippe decide contraatacar, logrando conectar un golpe. Lamentablemente, el ataque no logra dañar la armadura de Achilles, lo que solo logra enfurecerlo más. Achilles se prepara para usar su movimiento final, y Philippe sabe que está en serios problemas. Un fuerte estruendo sigue al ataque, y Achilles queda atónito al descubrir que su oponente esquivó su golpe más poderoso. Desde detrás, Mir aprovecha el momento y Philippe, canalizando su maná, afirma que su oponente se arrepentirá de este combate. Con una velocidad increíble, desenvaina su espada y activa un aura. El piloto de Achilles queda impactado al enfrentarse a un oponente que muestra un nivel de aura y velocidad imposibles dentro de un gigante. El conde Monarch, furioso, grita al piloto de Achilles por no acabar con el combate. Le recuerda las consecuencias de perder y lo insta a no contenerse más. Achilles responde con un ataque total, lanzándose con toda su fuerza. Sin embargo, Philippe está listo y asegura que este será el último combate. En un parpadeo, esquiva el ataque y desaparece, reapareciendo para cortar limpiamente el brazo de Achilles. La multitud está en shock, y el piloto de Achilles finalmente recuerda una leyenda de la arena de Gigantes, un piloto invicto conocido como el Caballero Negro, quien desapareció hace 3 años. Philippe aprovecha su ventaja y lanza un ataque final, un corte eléctrico que termina incapacitando a Achilles. Los comentaristas celebran el inesperado desenlace, declarando a Mir el ganador indiscutible del combate. La multitud corea su nombre mientras el campeón caído reflexiona sobre su derrota. El piloto de Achilles admite sentirse honrado de haber enfrentado al Caballero Negro, reconociendo su habilidad. Philippe confirma que, en efecto, es el Caballero Negro invicto, pero le pide que mantenga su identidad en secreto. El piloto acepta, bromeando que de todas formas probablemente será despedido por haber perdido. La princesa y su mayordomo celebran la victoria con lágrimas de alegría. Simen, satisfecho de haber contribuido al éxito, se retira con una sonrisa. Al revisar la tabla de apuestas, se da cuenta de que las probabilidades para Mir eran de 21-1. Simen había apostado los primeros $10,000 en esta jugada, y ahora, su recompensa es asombrosa, un total de $210,000. No puede creer que literalmente apostó su camino hacia convertirse en una especie de Elon Musk del mundo de los gigantes. Es hora de que dejen la ciudad. La princesa Rayna está allí para despedirlos, todavía agradecida por todo lo que hicieron por ella. Simen le asegura que no hay nada de qué preocuparse, pues solo estaba intentando ayudar. Sin embargo, incluso la princesa sabe que causó problemas y siente que no tiene nada con que mostrarle su gratitud. El noble no parece afectado por eso, ya que considera que ganaron bastante dinero gracias a su encuentro, lo que equilibra las cosas. En realidad, Simen no quiere dejar la ciudad, pero, considerando el caos que han causado, podría ser peligroso para él si las personas descubren que es descendiente de la familia Lan. La princesa comprende lo que quiere decir y se disculpa por hacer que su estadía fuera tan breve. El noble lo minimiza, asegurando que está bien para él, pero recomienda que ella también abandone la ciudad y regrese a su hogar. Después de todo, ese maldito conde Monarch no se rendirá tan fácilmente, especialmente considerando que está furioso y castigando al jinete que perdió el combate. Víctor coincide con la recomendación de Simen, afirmando que deben irse de inmediato. Simen le dice a Rayna que no debería preocuparse por los refugiados ahora mismo, ya que, si se queda, nadie podrá ayudarles.
Para el futuro, sería mejor abandonar la ciudad por el momento. Antes de que pueda terminar su frase, Raina lo interrumpe, diciendo que comprende los riesgos, pero no está dispuesta a hacerlo. Aunque puede parecer terca, no quiere abandonar a su pueblo sin ofrecerles un símbolo de esperanza. Todo lo que le importa es ayudarles. Al escuchar esto, Simen se siente sorprendido, pero también impresionado por su respuesta. Le desea lo mejor y ambos se dan la mano, prometiendo reencontrarse algún día. Con los problemas económicos resueltos, Simen inicia su viaje de regreso para ser proclamado héroe. Philippe todavía no puede creer que su maestro haya decidido llevar consigo a los magos de hierro, especialmente después de lo que dijeron. Simen explica que lo hizo porque en su territorio hay una gran escasez de magos y sin ellos no podrían reparar los gigantes familiares. Philippe sugiere que él mismo repare el gigante, pero Simen le responde que es una idea absurda. Le recuerda que, claramente, Philippe no está pensando con lógica y le ordena regresar y proteger los bienes que dejaron en la finca de los Lan. De vuelta en la finca, el mercader Darren está causando problemas. A pesar de que aún quedaba tiempo antes del plazo, Darren no pudo soportar la espera y decidió actuar. Philippe se acerca a Darren y le explica que es el caballero escolta que ha venido a hablar con él. Darren, al darse cuenta de la situación, observa cómo Philippe abre un cofre lleno con la cantidad exacta de dinero adeudado, aunque apenas ha pasado una semana desde el ultimátum. Esto significa que los planes de Darren para apoderarse del territorio de los Lan han quedado frustrados. Con la deuda completamente saldada, Philippe ordena a los magos de hierro que carguen el dinero en el carruaje de Darren de inmediato. Darren, al borde de la desesperación, intenta solicitar una reunión con el joven maestro. Sin embargo, Philippe saca una carta escrita por Simen en la que detalla que, con la deuda liquidada, Darren ya no tiene ningún derecho en el territorio. La carta advierte que, si Darren insiste en quedarse, será tratado como un intruso, y la ley imperial permite a los nobles ejecutar a cualquier intruso en su territorio. La carta termina con una amenaza directa, sugiriendo que, si no se va, recibirá un tratamiento estilo Gojo Satoru y será partido en dos. Aterrorizado, Darren sube de inmediato a su carruaje y huye como un cobarde, maldiciendo al joven señor. Philippe, satisfecho con el resultado, está feliz de haber demostrado lo aterrador que puede ser el joven maestro. Sin embargo, los otros vasallos llegan llamándolo por su nombre, pero no para felicitarlo. Rollers está furioso por la venta de la estatua del héroe y casi lo estrangulan exigiendo saber dónde está el joven maestro. Philippe intenta explicar la situación, pero no lo escuchan. Finalmente, el caballero revela que el joven maestro se encuentra en un lugar conocido por todos, la Torre del Rey Demonio. La escena cambia a Simen, quien abre las enormes puertas de la torre, dando la bienvenida a lo que alguna vez fue su hogar. Aunque ahora está destartalado, al encender las luces con un chasquido de sus dedos, el mago se siente aliviado de que la estructura siga en pie tras 5 siglos de abandono. De repente, Simen recordó el lugar exacto donde él y su amada Katarina solían conversar, el único lugar donde Katarina vive en su memoria. Por eso, Simen siente un profundo deseo de proteger y valorar la torre mágica a toda costa. Sin embargo, esta vez había llegado por una razón distinta. Colocando su mano sobre la pared, se pregunta si aún funcionará como antes. Con un hechizo de activación, una puerta secreta se abre ante él. Simen sonríe satisfecho al comprobar que todo sigue como lo dejó, preservado a la perfección. Ahora es momento de tomar lo que le pertenece por derecho. Descendiendo por su laberinto, Simen reflexiona en voz alta sobre cómo eliminar una maldición. La única manera, según lo que había escuchado hace mucho tiempo, es usando un maná más poderoso que el de la propia maldición. Finalmente, llega a una habitación y abre la puerta. Para su alivio, el lugar ha sido protegido en su ausencia. Frente a él, una pequeña caja contiene un objeto rojo brillante. Simen sonríe satisfecho y saluda al demonio Ord, que reposa dentro del contenedor. Retrocedamos 5 siglos en el pasado, en las profundidades del territorio demoníaco, el mago negro avanzaba impulsado por su sed de poder. Activando su hechizo Bala de Muerte, aniquiló a las criaturas a su alrededor, exponiéndose finalmente al gobernante de ese territorio. El demonio, Ord, tenía una apariencia similar a la humana. Sorprendida por su capacidad de destruir múltiples fortalezas con facilidad, también quedó impresionada al descubrir que era bastante joven para alguien de su habilidad, algo decepcionante pero, al mismo tiempo, destacable. Por ello, Ord decidió mostrarle misericordia y le ofreció una oportunidad de pedir lo que quisiera como recompensa por su esfuerzo. Sin embargo, Simen, fastidiado por su charla interminable, la provocó preguntándole con sarcasmo si el hablar tanto ayudaba a los demonios a subir de rango. Esto, por supuesto, enfureció a Ord, quien decidió castigar su arrogancia. Subestimando a Simen, creyó que era un tonto por pensar que derrotar a demonios de bajo nivel era suficiente para enfrentarse a ella. Cuando Ord convocó a sus tropas de élite, jamás imaginó que se toparía con el ejército de golems del mago, que irrumpió en el campo de batalla.
La batalla entre los golems y los guardias de Ord comenzó con violencia, dejando a ambos líderes frente a frente. El combate entre el mago y el demonio fue feroz, y ambos lucharon con todas sus fuerzas. Al final, Simen se alzó como vencedor. Tras derrotarla, el mago tenía la intención de convertir la esencia de Ord en energía demoníaca, lo que la llevó a cuestionar sus ambiciones de cambiar el mundo. Sin embargo, el despiadado mago negro no le dio explicaciones y rápidamente la transformó en una piedra demoníaca. Simen recuerda ese proceso como una de las batallas más difíciles de su vida. En aquel entonces, no se atrevió a absorber la energía demoníaca debido al riesgo de entrar en un estado de furia incontrolable y convertirse en un monstruo. Con el tiempo, descubrió el método correcto para absorberla, pero para ese entonces ya había alcanzado el 9º círculo de magia y no necesitaba ese poder. Ahora, 5 siglos después, Simen toma la piedra y la coloca en su boca, comenzando a absorber su energía. Un torrente de espasmos recorre su cuerpo mientras grita de dolor. Se encuentra en un lugar conocido como el Reino de la Mente. Allí, frente a él, aparece el demonio Ord, rodeada de una energía carmesí abrumadora. Ord, sorprendida de encontrar a un extraño allí, no tarda en notar que Simen es una sombra de su antiguo yo. Sin dudarlo, lo derrota con un solo ataque, confirmando que es débil en comparación a lo que solía ser. Mientras lo sostiene por el cuello, Ord disfruta burlándose de su estado actual. Simen, consciente de que ella tiene planes de usar su cuerpo, intenta proponerle un trato. Aunque Ord se muestra escéptica, intrigada por su osadía, decide escuchar lo que tiene que decir, liberándolo momentáneamente. La conversación entre ellos está por comenzar, mientras el mago negro busca recuperar su poder y utilizar a Ord para sus propios fines. Su enfoque audaz y su valentía dejan una impresión en el demonio superior Ord. Ella, confiada, cuestiona si el mago será capaz de soportar su poder, especialmente después de haber roto su círculo mágico. Simen le plantea una oferta: si no puede manejarlo, puede tomar control de su cuerpo, lo que sería la mejor oferta posible para ella. Sin embargo, Ord prefiere un camino más simple y, con un chasquido de sus dedos, somete a Simen a una ola de dolor. Su intención es torturarlo por un buen rato, creyendo que es merecido después de lo que él le hizo. En este punto, Simen se da cuenta de que su cuerpo está bajo los efectos de un hechizo de control mental. Ord disfruta sádicamente su sufrimiento, llevándolo al borde del desmayo con un simple uso de magia mental. La demonio está extremadamente decepcionada por lo débil que se ha vuelto. Sin embargo, Sean mantiene la conciencia, burlándose de ella y recordándole que sigue siendo la bocazas que él recuerda. La demonio superior no entiende sus intenciones, ya que él ya no posee el mismo maná ni el círculo mágico de su época dorada. Pero Simen le asegura que, a pesar de eso, sigue siendo más que capaz. Desaparece en el aire, demostrando que un mago que alcanzó el 9º círculo de magia nunca puede ser víctima de un control mental. En su lugar, es su avatar quien manipula la mente de Ord, dándole escalofríos con la experiencia. Ord disfruta el desafío y está aún más impresionada al saber que Simen alcanzó el 9º círculo de magia. Simen, por su parte, está feliz de mostrar sus habilidades, pero ella aún se pregunta cómo, con tanto poder, no logró cambiar el mundo. Sin embargo, Simen le asegura que aún no ha terminado y que sus ambiciones están intactas, cambiará el mundo, pase lo que pase. Al escuchar esto, Ord reconoce que, aunque no está segura de cómo usará sus poderes, le parece razonable confiar en él si ya ha alcanzado el 9º círculo. Además, admite que, incluso si ella tomara control de su cuerpo, nunca podría superar el 7º círculo. Por eso, en lugar de hacerlo ella misma, quiere que él sea quien use su poder para obliterar el mundo. Ord desaparece, dejando su energía en manos de Simen, quien promete hacer su mejor esfuerzo para cumplir sus objetivos. Antes de desvanecerse, lo advierte: un segundo fracaso no será tolerado. Simen despierta, agotado por la experiencia de absorber el cristal demoníaco. Inmediatamente activa la llama oscura para probar sus poderes. Descubre que aún está en el 3er círculo, pero ha establecido una base sólida para seguir avanzando, lo cual es suficiente por ahora. También sabe que Ord podría haber tomado control de su cuerpo fácilmente, pero decidió confiarle su destino. Ahora, espera satisfacerla con sus objetivos. Dado su profundo conocimiento de los círculos mágicos, cree que restaurar su poder al 9º círculo no será tan difícil como la primera vez, aunque llevará tiempo reunir suficiente energía demoníaca. Por eso, la acción inmediata es crucial. Simen se dirige a otra habitación y llama a otras entidades que han estado descansando durante 5 siglos. Coloca su mano en el suelo y activa un hechizo que resucita a sus golems del subsuelo, restaurando así una fracción de sus poderes originales. De vuelta en la ciudad de Lamir, la escena cambia a la residencia del conde Monarch, quien está golpeando brutalmente a sus súbditos. Milón, el jinete que perdió el fatídico combate, suplica por su vida. Sin embargo, el conde Monarch muestra su ira en otro contexto: no le importa el resultado del combate, está más interesado en saber si Milón ha estado trabajando en secreto para la princesa Reina.
especialmente considerando la diferencia en las especificaciones de los gigantes. Milón jura su lealtad al conde y asegura que nunca haría algo así. Pero Monarch no está satisfecho con sus palabras. A punto de ser ejecutado, Milón intenta salvar su vida afirmando que tiene información sobre el jinete del gigante Mir. Habla de cómo enfrentó a este guerrero hace 3 años y de lo imbatible que era. Sin embargo, no tiene idea de quién está conectado con él, ni nadie sabe la identidad del misterioso caballero negro. El conde Monarch, frustrado, considera que Milón ya no tiene información útil que ofrecer. A pesar de su contribución, el pobre hombre pierde la vida mientras ruega ser perdonado. Uno de los asistentes informa al conde sobre la decisión de Raina de quedarse en la ciudad para proteger a los refugiados. El conde ordena que vigilen a la princesa Raina por un tiempo y, además, investiguen al jinete que pilotó el gigante Mir. Está frustrado y quiere ver a este hombre personalmente para juzgar si representará un obstáculo para sus planes. Desde hace mucho tiempo, el territorio de los Laken ha prosperado gracias al río cercano y las tierras fértiles, pero muchos habitantes han abandonado sus hogares. Ahora, sin signos de desarrollo, las 3 aldeas del territorio están cerca de convertirse en pueblos fantasma. Simen fija su atención en el contable Dixon, a quien tiene retenido para obtener respuestas. Intimida a Humpty Dumpty, recordándole que es responsable de poner al territorio en semejante peligro. Dixon intenta justificarse, diciendo que no había otra forma de resolver el problema y que hizo todo lo posible. Simen se burla de sus palabras mientras sostiene su espada sobre su cabeza, disfrutando de la idea de colgar al pobre contable en la plaza del pueblo. Sin embargo, sabe que Dixon tiene más que ofrecer. Dixon es un individuo cuyos talentos y capacidades son reconocidos por el imperio. Ha rechazado muchas ofertas de otros territorios para quedarse con la familia Laken, demostrando su lealtad. Simen le pidió los mejores libros de cuentas de años anteriores, y Dixon cumplió con la solicitud en un solo día, lo que impresionó al noble. Dixon presume de su habilidad matemática, resolviendo problemas con rapidez, pero para Simen, esto es precisamente el problema. Dixon no entiende lo que le reprochan. El joven maestro lo toma por la camisa y lo lanza por un acantilado mientras Dixon grita de terror. Rodando como una pelota de cañón, el pobre hombre termina chocando contra el suelo y pregunta por el significado de semejante castigo. De repente, Dixon ve uno de los pueblos, los habitantes están empobrecidos, desmoralizados y sin medios para prosperar. Dixon no puede creerlo, pensaba que estaban floreciendo y que lugares como este no existían. Simen lo cuestiona sobre cómo se siente al ver finalmente los resultados de sus cálculos. Su error crítico fue tratar de resolver acciones humanas solo con números, sin pasar tiempo con los aldeanos para entender lo que realmente estaba mal. Ahora, Simen le da un ultimátum: si Dixon no encuentra la causa de su situación, será despedido de inmediato. Dixon, aterrorizado, se presenta como el contable de la casa Laken. Simen, por otro lado, está bien con ver caer a la familia del héroe, pero en este momento tiene asuntos más urgentes. Su primera misión es mejorar la aldea para que eventualmente pueda perfeccionar sus círculos mágicos. La escena cambia al estate de la familia, donde Philippe está retenido como rehén. Los vasallos no pueden creer que el joven maestro pagara la deuda apostando todo, aunque se alegran de que el problema esté resuelto. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera a través del juego daña la percepción de la casa Laken. El resto de los súbditos está furioso con Philippe, quien no detuvo al joven maestro de cometer tal acto. Rollers está especialmente furioso, y Philippe sabe que está a punto de recibir su merecido. Rollers quiere confirmar si la identidad del joven maestro fue expuesta en la ciudad de la Mer. Philippe responde que no es tan tonto como para hacerlo. Sin embargo, se da cuenta de su error, en un momento de estupidez, terminó anunciando a los guardias reales que pertenecían a la casa Laken. Philippe se da cuenta de su torpeza mientras Rollers no puede creer hasta dónde ha llegado. El mayordomo, por otro lado, piensa que era solo cuestión de tiempo que alguien lo descubriera, ya que la red de información del conde Monarch es extremadamente vasta. Siendo el jefe de la ciudad, nada escapa a sus oídos. Si Monarch descubre un ataque de la casa Laken, podría enviar a sus hombres a retaliar, y todos estarían condenados sin forma de defenderse. Además, Monarch es un primo lejano del emperador y tiene un poder inmenso. Rollers recuerda cómo este hombre expandió su territorio a través de guerras y ahora tiene todas las razones para atacar el territorio de los Laken. Todos se preguntan qué planea el joven maestro para enfrentar esta amenaza. Finalmente, Simen hace su aparición, cansado de sus discursos. Sorprende a todos con su entrada repentina y pregunta quiénes son los que estaban hablando de la reputación de la casa. Luego, Simen cuestiona si deberían ignorar los actos malvados cometidos por el simple hecho de proteger la reputación. Rollers argumenta que están tratando de ser realistas sobre la situación. Dado que no pueden enfrentarse al increíble ejército del conde Monarch, los vasallos intentan decirle a Simen que su imprudencia los ha puesto en un grave peligro. Simen encuentra esto frustrante y les pregunta si acaso ganaron el título de héroes al someterse a personas malvadas en el poder.
Les recuerda que los héroes titulados están destinados a luchar contra las peores adversidades conocidas por la humanidad en nombre de la justicia. El mayordomo argumenta que hacen lo mejor que pueden cada día, pero Simen le responde cuestionando si realmente han resuelto todos los problemas a pesar de sus esfuerzos. Señala que no lograron nada significativo y aún así tienen la audacia de juzgar sus métodos para arreglar el estado de la familia. El mayordomo insiste en que la reputación de la familia podría verse dañada si la gente descubre que se usaron apuestas para pagar la deuda, pero un Simen agitado les ordena callar, recordándoles que la reputación nunca ha solucionado una crisis de hambre. Simen enfatiza que su deber jurado es proteger a las personas del condado B, quienes están viviendo en condiciones inhumanas y muriendo de hambre. Sin embargo, estos arrogantes vasallos piensan que están haciendo lo correcto. Harto de su actitud, Simen declara que cambiará todo a partir de ahora. Les advierte que, si no están de acuerdo con él, pueden irse. El mayordomo intenta razonar con él una última vez, recordándole que hay sirvientes leales que han permanecido con la familia Laken durante todo este tiempo, pero el noble no muestra interés por ellos. Con el fin de probar su determinación, Simen elogia a Philip por su brillantez como caballero guardián. Philip, sintiéndose inferior, se minimiza ante el joven maestro. Sin embargo, Simen cree que alguien tan hábil como Philip merece ser el capitán de los caballeros. Rollers no comprende lo que Simen está planeando, así que el noble explica que quiere que ambos duelen para decidir quién será el capitán. Philip comienza a suplicar por su vida, ya que no quiere enfrentarse a su tío y maestro. Sin embargo, Rollers lo calla, diciendo que nunca ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades al joven maestro. Simen está emocionado por ver el desempeño de ambos. La escena avanza hasta la arena de duelo, donde ambos combatientes se preparan para la batalla. Han pasado años desde que pelearon por última vez, pero Philip está decidido a darlo todo. Rollers también está listo, desenvainando su espada. Los dos caballeros se enfrentan y el combate comienza. Simen nota la actitud de Philip y deduce que está nervioso, lo que implica la fuerza de Rollers, ya que Philip ha enfrentado a decenas de caballeros en el pasado. Simen confía plenamente en las habilidades de Philip. Este lanza el primer ataque con su espada fantasma, conectando con Rollers, o al menos eso parece, ya que el ataque es bloqueado. Sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para ganar un cumplido de su maestro. Philip asegura que ha cambiado desde la última vez que pelearon y muestra una velocidad impresionante, dejando múltiples imágenes residuales en el campo antes de atacar desde atrás. Aunque Rollers reconoce la habilidad mejorada de Philip, logra prever el ataque y derribar a su oponente con facilidad. Con un golpe contundente, Rollers lo lanza al suelo, dejándolo sin posibilidades de continuar. El combate termina con la espada de Rollers descansando en el cuello de Philip, quien admite su derrota. Simen felicita a Rollers por su actuación y le asigna el título de capitán de los caballeros. Más tarde, Rollers entrena a los soldados mientras Simen observa. A pesar de la derrota de Philip, el joven maestro lo castiga inclinándolo como señal de reprimenda. Simen se sorprende al descubrir que Rollers es uno de los 5 espadachines más fuertes del continente. Reflexiona que, si alguien del calibre de Rollers decidiera atacarlo, no tendría oportunidad de sobrevivir. Por eso, Simen decide convertir a Philip en su fuerza personal, asignándolo como su caballero de escolta oficial. Conmovido, Philip promete convertirse en la espada más fuerte y confiable para proteger a su maestro. Simen, satisfecho con su lealtad, le pide que se reintegre al entrenamiento con los demás. De los 50 caballeros que tienen, 10 son considerados expertos, gracias al linaje guerrero de la familia y su maestría en la espada. Tanto Philip como Rollers son talentos que muchas otras casas desearían tener, lo que también evidencia por qué la familia se encuentra en su lamentable estado actual. Esa misma noche, el mayordomo se quedó atónito ante las acciones del joven maestro una vez más. Primero vendió la estatua y ahora está deshaciéndose de los tesoros familiares sin pensarlo 2 veces. El mayordomo lo reprende con fuerza, acusándolo de deshonrar el legado de la familia Laken. Sin inmutarse, Simen expresa que está dispuesto a deshacerse de cualquier cosa que le aporte dinero. Golpeando la mesa con las manos, el mayordomo, visiblemente tenso, exige saber qué impulsa al joven maestro a tomar una acción tan audaz. Simen lo observa detenidamente antes de revelar la verdad. Quiere que todos comprendan que el héroe que los protegió hace 5 siglos ya no vendrá a ayudarlos. Estas palabras ofenden profundamente al mayordomo, quien ve mancillado el legado del héroe Lan. Sin embargo, Simen le ofrece una perspectiva diferente, instándolo a recordar lo que los llevó a esta situación en primer lugar, su devoción ciega a las tradiciones y al nombre del héroe. Señala que fue por la mentalidad ingenua de los vasallos, como el mayordomo, que la familia cayó en la ruina nuevamente. El mayordomo intenta justificar su actitud, culpando a la maldición del rey demonio. Sin embargo, Simen rebate, recordándole que su enfoque está equivocado. En lugar de enfrentar sus propias deficiencias, siempre culpan al rey demonio. Con determinación, Simen declara que sucederá al héroe Lan y llevará su legado hacia adelante.
Advierte que, si sus servidores siguen atados al pasado, está dispuesto a borrarlos de la historia de la familia. Para enfatizar su punto, clava una espada en la mesa, dejando al mayordomo Hans al borde de un colapso mental. Los demás sirvientes, observando a Hans en un estado tan miserable, recuerdan con tristeza al joven maestro cuando era solo un niño que Hans cuidaba. Ahora, ha cambiado tanto que apenas lo reconocen. Mientras tanto, Hans elabora sus propias teorías, insistiendo en que todo lo que está ocurriendo se debe a la maldición del rey demonio. Philip intenta persuadir a Simen para que considere el consejo del mayordomo, argumentando que sus palabras fueron demasiado duras. Sin embargo, Simen se mantiene firme, sin dejar espacio para cambiar de opinión. Parece tener un propósito mayor en mente, aunque decide no explorarlo en ese momento. En lugar de eso, Simen pregunta a Philip si completó la tarea asignada. El guardia intenta responder en voz baja, pero Simen lo interrumpe, exigiendo que hable más alto. La escena cambia abruptamente cuando ambos visitan una celda de prisioneros. Simen se sorprende por lo que escucha y ve, un recluso encadenado, aparentemente muerto en vida. Philip explica que el hombre se movió por primera vez el día anterior. De repente, la voz del encadenado resuena, exigiendo saber quiénes son. Simen siente una presión abrumadora al darse cuenta de que está frente a un mago de quinto círculo, posiblemente más fuerte que eso. El prisionero, rodeado de una aura mágica, levanta su cabeza, sus ojos carentes de vida clavándose en el alma del joven maestro. A pesar de su aspecto físico desgastado, el mago de hierro muestra un cambio en su actitud al reconocer la voz del joven maestro. El temor reemplaza su desdén inicial. Sorprendentemente, Simen mantiene la calma, incapaz de comprender por qué un mago tan poderoso está pudriéndose en las mazmorras. Según los guardias, el mago se había estado hiriendo a sí mismo al abstenerse de comer o beber, buscando expiar un pecado que cree haber cometido, el accidente del gigante que dejó inconsciente al joven maestro. Simen lo regaña, dejando claro que la vida de una persona vale mucho más que eso. Aunque el mago insiste en que su negligencia provocó el accidente, el joven maestro ya ha confirmado que fue un incidente sin culpables. Sin embargo, el mago sigue pidiendo ser castigado. Esta obstinación comienza a irritar profundamente a Simen, quien comprende que el hombre es un vasallo extremadamente leal, pero su terquedad resulta insoportable. Dado que el mago insiste en ser juzgado, Simen, con una mirada severa, acepta cumplir su deseo de justicia. Ordenó a Philip que le trajera una espada. Sorprendido, el caballero guardián no podía creer lo que acababa de escuchar. El prisionero cerró los ojos, aparentemente preparado para entregar su vida por un crimen del que ni siquiera era responsable. Luke desenvainó la espada, y como este tonto prácticamente rogó por un castigo, lo recibiría. El joven señor levantó la espada, con indiferencia en sus ojos, y con un movimiento rápido, cortó. En lugar de escuchar el goteo de sangre en el suelo, el sonido que se oyó fue el de cadenas golpeando el concreto. El joven maestro había liberado al prisionero cortando las cadenas que lo mantenían en su lugar. Confuso, el prisionero exigió saber el significado de ese gesto. Luke afirmó que le beneficiaba más usar a un hombre talentoso que matarlo. Y si algo no soportaba, era perder. Planeaba trabajar al único mago de hierro hasta el límite, el nivel de trabajo sería más tortuoso que la muerte misma. Por lo tanto, era el deber del mago de hierro jurar lealtad de por vida al joven señor. Debía jurarlo por su honor como mago y grabar este momento en su corazón. Luke señaló a Philip para que trajera lo que habían preparado de antemano, sorprendiendo al pobre guardián. Philip dejó caer el contenido de una pesada bolsa frente al mago de hierro, y monedas de oro llovieron sobre el suelo del calabozo. El mago preguntó de dónde había sacado el joven señor tanto dinero, y Luke replicó que no era gran cosa, que ahora tenían alrededor de $70,000 para usar. El mago de hierro debía usar ese dinero para preparar la reconstrucción de la torre mágica, comprando cualquier grimorio necesario y adquiriendo el equipo requerido para reparar y fabricar gigantes. A diferencia del pasado, Luke planeaba invertir fuertemente en magia. Era responsabilidad del mago de hierro asegurarse de que no ocurrieran más incidentes en el proceso. Con lágrimas rodando por sus mejillas, el hombre no podía perdonarse por haber causado daño al joven señor. No sabía si era correcto recibir tanta generosidad. Luke corrigió rápidamente su percepción, esto no era un acto de buena voluntad, sino otra forma de castigo. El viejo mago debía fortalecer su resolución porque el joven maestro no perdonaba tan fácilmente. Impactado por el aura radiante de su maestro, el prisionero desesperado se arrodilló e hizo una presentación adecuada. Se identificó como Mute, el mago de hierro de la familia Lan, y juró que hasta el día de su muerte dedicaría todo a expiar sus pecados imperdonables. Philip, impresionado al ver el rico flujo de mana de Mute, observó desde un lado. Luke consideraba que Mute era un hombre sin un ápice de flexibilidad, pero que su terquedad podría servir como un sólido faro en tiempos de crisis. El joven señor también dejó bajo el cuidado de Mute a los dos mecánicos que habían sacado del humor.
Desde las sombras, Hans continuaba siguiendo al joven señor en silencio. Estaba bastante impresionado al ver cómo Luke había convencido al testarudo Mute de volver al servicio. Aunque podía admitir que Luke se había vuelto verdaderamente increíble tras el incidente, el viejo mayordomo seguía sintiéndose inquieto. Un mes después, la energía en el feudo había cambiado drásticamente para mejor. La familia estaba transformándose rápidamente. Philippe, quien era todo menos diligente, ahora entrenaba más duro que nadie, blandiendo su espada con un propósito sólido. El mago de hierro Mute, quien se había ocultado en la vergüenza por errores del pasado, ahora estaba de pie nuevamente, tomando la iniciativa de entrenar a sus nuevos reclutas. Mientras Hans y su grupo supervisaban los barracones, fueron interrumpidos por una voz familiar, nada menos que el contable calvo, Sir Dixon. Parecía que había estado trabajando arduamente. Todo el feudo había estado en caos buscándolo. Hans tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Dixon se disculpó por causar un alboroto, pero explicó que había estado ausente por una buena razón. Dixon llevó a Hans a las afueras del pueblo, y el viejo mayordomo casi se desmaya por la sorpresa. Los barrios bajos, que una vez fueron un criadero de miseria, habían sufrido una transformación masiva. Dixon había elevado el área empobrecida en tan solo un mes. Incluso había establecido un nuevo mercado en el pueblo. A diferencia de antes, cualquiera ahora podía vender sus productos, una decisión implementada junto con los residentes. Todos estaban entusiasmados por discutir cómo mejorar el feudo juntos. Las viejas e ineficientes tradiciones estaban siendo abolidas. Dixon creía firmemente que el feudo del héroe de la humanidad estaba recuperando su antiguo esplendor, lleno de vida, brillante y optimista. Hans aún luchaba con algunos de los cambios, pero la prueba estaba justo frente a él. Aunque el feudo parecía estar en alza, no se podía negar que todo lo que estaba ocurriendo iba en contra de 500 años de políticas de la familia Lan. Hans consultó a Rollers sobre sus preocupaciones. El capitán de la noche admitió que, al principio, también compartía esas inquietudes, pero decidió dejarlas atrás hace tiempo. El joven señor había demostrado ser efectivo con resultados tangibles y había hecho un trabajo sobresaliente. Hans esperaba ganar el apoyo de Rollers, pero este ya se había convencido de los métodos del joven maestro. El capitán de la noche creía que, como vasallos, su deber era depositar una confianza inquebrantable en su señor. Dicho esto, Rollers dejó la habitación y se dirigió directamente al campo de entrenamiento. En un lapso relativamente corto, todos ya habían sido conquistados por las formas poco convencionales del joven maestro. Quizás Hans simplemente seguía aferrándose al pasado. Una semana después, en el estudio de Luke, Hans organizaba todos los documentos que el joven maestro necesitaba para su investigación. Sentía pena por hacer trabajar tanto al viejo mayordomo, pero Hans seguía siendo tan útil como siempre. Mientras llovía afuera, el techo desgarrado del estudio dejaba pasar el agua, pero el trabajo debía continuar. Hans prometió resolver el problema del techo al día siguiente, si era necesario, incluso ofreciendo repararlo él mismo. Fue entonces cuando Luke lo reprendió por tener sus prioridades equivocadas. Mientras ellos soportaban de vez en cuando una pequeña lluvia, aquellos que no tenían un hogar para refugiarse bajo la lluvia abundaban en el feudo. En lugar de centrarse en ellos mismos, deberían estar pensando primero en su pueblo, ese era su deber. Cuanto más conocía Hans al drásticamente cambiado joven señor, más sentía que seguirlo era lo correcto. Sin embargo, todavía no lograba discernir cuáles eran las verdaderas intenciones de Luke. Así que, la noche siguiente, Hans sacó a relucir sus impresionantes habilidades de parkour para atravesar los bosques cercanos, manteniendo una distancia prudente mientras observaba cuidadosamente a Luke, quien inexplicablemente entró en el bosque con nada más que un saco al hombro. Cada noche, el joven señor se dirigía secretamente a algún lugar, y esta noche, Hans logró seguirlo con éxito. Era un secreto a voces que las excursiones nocturnas de Luke generalmente lo llevaban al castillo del rey demonio. Pero esta vez, incluso Hans se sorprendió al ver que el joven maestro se detuvo en medio del bosque. Hans temía haber sido descubierto, pero pronto aparecieron unos hombres de aspecto rudo que el joven maestro había contratado inexplicablemente para realizar algún trabajo desconocido. Estos hombres alardeaban de que la tarea era tan fácil como robarle un dulce a un niño. Hans los reconoció como los bandidos que habían sido desterrados del feudo por sus saqueos criminales. Resultó que habían estado viviendo en el bosque cerca del feudo, y parecía que había bastantes de ellos. Luke estaba complacido con lo confiables que eran los bandidos. Con el saco en la mano, el joven maestro preguntó a su equipo criminal si finalmente podían comenzar. Los bandidos preguntaron si el joven maestro había preparado un regalo para ellos dentro del saco. Uno de ellos sacó un libro y aseguró a Luke que habían hecho lo posible por entender su contenido. Escuchando este intercambio desde su escondite, Hans estaba cada vez más confundido. ¿Por qué el joven maestro les daría un libro a esos bandidos? Desde lejos, el viejo mayordomo no podía escuchar nada más con claridad y simplemente no lograba entender el plan de Luke.
pero resultó que los bandidos estaban felices de finalmente aprender a leer. Luke había resumido minuciosamente las tramas de historias para ellos, asegurándose de que entendieran incluso las partes más difíciles. Los ciudadanos del bosque sentían una gratitud abrumadora hacia su joven maestro. Gracias a él, incluso los niños de la comunidad habían aprendido a leer, y, gracias a la comida y la medicina que trajo, muchos enfermos habían sido curados. La esposa de un bandido incluso recuperó la capacidad de caminar. Veían a Luke como el salvador de su comunidad y el benefactor de sus familias. Mientras él estaba contento de ayudar, todo tenía un precio. Luke vació su saco en el suelo, revelando más libros y un montón de monedas de oro. Desde lejos, Hans calculó que su jefe probablemente había soltado alrededor de 10.000 monedas junto con los libros. Los bandidos estaban confundidos, entendían por qué estaban los libros, pero el dinero los tomó por sorpresa. Luke simplemente les explicó que la respuesta estaba dentro de los libros y que, para entenderlo, debían leer. Al abrir uno de los libros, encontraron documentos sobre registro de residentes y transferencia de tierras. Luke acababa de entregarles documentos oficiales que los reconocían como residentes legítimos del territorio de Lacan. Con esos papeles, tendrían derecho a reclamar la tierra como propia. Luke planeaba construir un pueblo cercano, expandiendo su feudo. Al enterarse de que ahora han sido reconocidos oficialmente como ciudadanos legítimos, los bandidos no pudieron evitar emocionarse. Ellos, que son criminales y han traicionado a su señor, sienten una profunda gratitud hacia Luke por haberlos ayudado en diferentes momentos. Sin embargo, creen que están demasiado manchados para aceptar la ciudadanía y la propiedad de tierras después de todo lo que han hecho. Todo lo que saben es robar para sobrevivir. Aunque están agradecidos, también son conscientes de que los actuales residentes del feudo nunca los aceptarán. Luke, plenamente consciente de este problema, tampoco los está aceptando completamente. Aunque los bandidos no tuvieron más remedio que vivir de saqueos, estos siguen siendo un delito grave en su territorio. Sin embargo, también reconoce que la fallida gobernanza de la familia Lan los empujó a una vida de robo, y ese es un crimen que Luke no puede perdonar. Los bandidos de la montaña son ladrones notorios, pero siempre han evitado dañar a sus víctimas. Luke cree que aún merecen una oportunidad para expiar sus crímenes. El oro en el saco equivale a medio año de pago para contratar a los bandidos como mercenarios. Antes hicieron que los habitantes del territorio les temieran, ahora, es justo que se preparen para morir luchando en nombre de las personas. Este es su camino hacia la redención. Este es el futuro que el joven señor quiere para aquellos que han sido olvidados por un sistema fallido. Sin embargo, el camino hacia ese futuro dependerá de ellos. Como un verdadero líder, Luke está dispuesto a confiar en su gente. Conmovidos hasta las lágrimas por su apasionado razonamiento, los bandidos levantaron sus armas y juraron dar sus vidas para proteger el territorio. Hasta donde Hans sabía, los bandidos dentro del territorio eran considerados objetivos de sometimiento, esa era la regla de la familia Loken. Al ver cómo Luke resolvió el problema de una manera tan única, el viejo mayordomo finalmente confrontó sus creencias arcaicas y rígidas. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho era ignorar los gritos de los marginados. Finalmente entendió que había malinterpretado las intenciones del joven señor en cada paso. Hans finalmente vio la luz, Luke Laken es el hombre que llevará el territorio a nuevas alturas. Interiormente prometió compensar su grave error sirviendo al joven señor hasta que sus huesos cedieran. Mientras tanto, Luke solo se sintió aliviado de que el viejo finalmente hubiera bajado la guardia. Hans estaba empezando a ser molesto, pero este pequeño espectáculo debería arreglarlo. Finalmente, Luke se despidió de sus recién contratados mercenarios. El mayordomo, con lágrimas en los ojos, observó cómo se alejaba por el sendero. Luke llegó a un claro y dejó escapar un suspiro de alivio. Fue difícil, pero es seguro asumir que la mayoría de las personas a su alrededor han sido atendidas. Eso significa que el verdadero trabajo puede comenzar. Sacó un aparato brillante de su bolsa y lo miró con una sonrisa traviesa. En el castillo del rey demonio, Luke había convertido todo el lugar en su santuario personal, completo con golems que patrullaban nuevamente. Aunque estaba satisfecho con su progreso, el problema persistente del desarrollo del territorio siempre se reducía al costo. Logró recuperar fácilmente la confianza de su gente mejorando drásticamente sus vidas, pero el costo de hacerlo era demasiado alto. Ya había gastado la mayor parte de los fondos ganados en la Mir para mantener este ritmo de crecimiento. Si continuaba así, el feudo necesitaría una fuente de ingresos estable. Con una sonrisa juguetona, se preguntó si debería recurrir a esa cosa. Apuntó a 2 golems que trabajaban en silencio y canalizó magia negra en sus manos mientras alistaba su ayuda. A pesar de no haber visto a su maestro en 500 años, el miedo seguía presente en los pequeños constructos de magia pura. El rey demonio seguía siendo el rey demonio. Al día siguiente, Philip se acercó con el problema de los fondos de la Mir que se agotaban rápidamente. No serían suficientes para continuar operando el feudo, y las cuentas se acumulaban.
Philip estaba ansioso por emprender otro viaje para ganar dinero, pero Luke lo silenció de inmediato. Pidió los registros del plan de desarrollo minero lo antes posible. Desafortunadamente, Philip solo encontró registros de intentos fallidos de desarrollo minero décadas atrás. Buscaron dentro del territorio, pero no había señales de un lugar minero viable en ninguna parte. Luke preguntó entonces por qué se animaron a adquirir tanta deuda para explorar la minería con tan pocas probabilidades de éxito. Philip respondió con incomodidad que, en ese momento, no tenían más remedio que tomar decisiones subóptimas debido a las opciones limitadas. El territorio estaba en un estado horrible debido a una serie de eventos desafortunados ocurridos en un corto periodo. Mientras los residentes se marchaban, el joven señor estaba inconsciente. Luke finalmente comprendió que su personal solo intentaba mantener el barco a flote en circunstancias desesperadas. Tuvieron que aferrarse a una cuerda podrida con la esperanza de salvarse, pero con una temporada de cosecha fallida, incluso mantener el territorio era imposible. Sin embargo, algo no encaja. Luke está seguro de que debería haber una mina viable en las cercanías. Observando el mapa de expedición, preguntó por qué no había registros de una zona en particular. Philip, al ver que señalaba la cordillera de Roía, quedó pálido de miedo. Explorar esa área era extremadamente difícil debido a la abundancia de monstruos en el sector. Habían enviado múltiples caballeros para cartografiar y explorar el lugar, pero los monstruos escondidos en cada rincón de la región lo hacían imposible. No tuvieron más remedio que regresar sanos y salvos con las manos vacías. Al ver la sonrisa en el rostro de Luke, Philip ya podía adivinar que el astuto joven estaba tramando otro de sus extravagantes planes. Philip trató de advertirle de lo peligroso que era realmente ese lugar, pero Luke apenas podía contener su emoción al pensar en encontrar lo que buscaba en esa zona infestada de monstruos. Así que se dirigió a la famosa cordillera de Rokia tan pronto como pudo. Al llegar, Luke pensó que Philip estaba exagerando, como de costumbre, pero el bastardo tenía razón para tener miedo. Orcos gigantes, goblins astutos, trolls temibles y todo tipo de monstruosidades se habían asentado y conquistado el sector. Sin embargo, Luke lo encontró extraño. Estos monstruos de diferentes razas generalmente viven en regiones separadas y distantes, así que, ¿por qué estaban cooperando en un solo lugar? Tal vez se habían adaptado para lidiar eficazmente con las fuerzas humanas. Sea cual sea la razón, estos monstruos no parecían diplomáticos en absoluto. Un orco intentó atacarlo con un solo golpe, pero falló. Luke fue lo suficientemente rápido para salir de la trayectoria del ataque, pero esto no era un combate justo 1 a 1. Los monstruos pequeños y medianos rápidamente lo rodearon por todos lados, hambrientos de derramar sangre. Si estos bastardos creían que eran tan duros, era hora de demostrarles quién manda. Desde su círculo mágico negro, Luke invocó a 2 golems de tamaño gigante que seleccionó al azar entre los trabajadores de su castillo. Estos 2 golems deberían ser suficientes para lidiar con la diversidad de monstruos, ¿no? Un orco intentó golpear la sólida cabeza de un golem, pero no logró hacerle daño. El golem respondió lanzando un puñetazo sólido que dejó al orco sin aliento. Luke sonrió, esta pequeña operación iba mejor de lo que pensaba. Era bueno saber que las futuras piedras de maná podrían manejar el poder de sus golems clásicos. En cuanto uno de los orcos cayó, los goblins comenzaron a descender de los árboles con sus armas desenfundadas. Por supuesto, fue una batalla perdida para ellos desde el principio. Esos pequeños seres verdes no podían ni siquiera dejar un rasguño en los cuerpos de los golems. Los constructos mágicos continuaron arrasando con cada bestia en los alrededores sin piedad. Aunque estaba funcionando sorprendentemente bien, más monstruos seguían apareciendo desde las sombras. Lidiar con olas interminables era complicado, pero había un método para acelerar el proceso. Luke escaneó el área y se enfocó en el aura más fuerte del grupo. Basándose en la intensidad de un orco ciego al fondo, determinó que ese grandulón debía ser el líder. Luke estiró las piernas y decidió unirse a la diversión. Reforzó su cuerpo con magia de fortalecimiento físico y se lanzó al combate con un paso rápido, desapareciendo de la vista de los orcos. Como el joven señor no tenía mucho tiempo para ensuciarse, optó por la estrategia de victoria más rápida. Se movió detrás del líder orco y usó su magia negra para lanzar obediencia directamente sobre el cráneo del gigante. El monstruo gruñó y gimió mientras su mente era sometida. Obediencia es solo una de las muchas técnicas en la lista de hechizos de lavado de cerebro de Luke. Al terminar, dejó su marca en la frente del líder orco, un éxito total. Parecía que el líder orco ahora era su subordinado. Los subordinados del líder orco permanecieron inmóviles, sin saber qué hacer ahora que la situación había cambiado. Los primeros en rendirse fueron los goblins, reconociendo que estaban claramente superados. Incluso los lagartos comenzaron a vacilar, confundidos. Luke prometió a los monstruos que no serían lastimados si traían a sus respectivos líderes. Así, la brillante luz de la magia negra brilló una y otra vez en el sector boscoso infestado de monstruos. La última víctima de Luke fue el líder de los goblins.
Lo sometió con su magia de lavado de cerebro mientras el pequeño monstruo intentaba resistirse, en vano. Intentó liberarse de su agarre, pero Luke permaneció completamente imperturbable. Una vez que obediencia se activó, el goblin perdió el conocimiento, su cerebro prácticamente frito. El joven señor se dirigió a los demás goblins y les planteó una pregunta. Había oído hablar de un lugar frecuentado por enanos y quería saber si había algo de verdad en ese rumor. Los goblins comunes no tenían idea del lugar del que estaba hablando, tal como esperaba. Los monstruos normales no tenían conocimiento del lugar que él buscaba. Afortunadamente, el líder goblin recién sometido despertó hablando en perfecto idioma humano. Aseguró a Luke que no debía preocuparse y juró guiar a su nuevo amo al lugar que buscaba. Después de horas de atravesar el bosque, llegaron a un callejón sin salida bloqueado por enormes rocas. Según el líder goblin, este debería ser el acceso. Había señales de deslizamiento severos, pero el lugar emanaba una vibra extraña. Mientras Luke se preguntaba qué podría haber allí, notó que los monstruos mostraban incomodidad solo por estar cerca del lugar. El simple hecho de estar cerca de ese punto hacía que temblaran de miedo. ¿Qué podría haber adentro para aterrorizar a estos feroces monstruos de esa manera? Luke decidió averiguarlo. Levantó la mano y conjuró llama oscura, iluminando el área con su fuego negro. Sin un ápice de duda, lanzó el hechizo explosivo contra el montón de rocas. Tal como esperaba, el acceso a la mina, oculto tras las rocas, quedó revelado. Había estado allí todo el tiempo. Una vez despejado el camino, la reacción de temor entre sus subordinados monstruosos se intensificó aún más. Entonces, Luke les concedió permiso para regresar a su rutina habitual, con una condición: no causar daño a los humanos nunca más. A cambio de no exterminarlos, solo tenían que pasar su tiempo en paz hasta recibir nuevas órdenes de su amo. Parecía que los monstruos estaban más que felices de permanecer escondidos hasta que Luke les asignara otra tarea. Tal vez también simplemente estaban agradecidos de alejarse del aterrador acceso a la mina. Luke calculó que esos monstruos serían útiles en el futuro. Por su cuenta, el joven señor se adentró en la mina para comenzar a trabajar en la solución de los problemas financieros de su territorio. Hace 5 siglos. La estructura social del mundo era muy diferente. Con sus técnicas y fuerza abrumadoras, los humanos oprimían a otras razas, tratando a los hombres bestia como seres inferiores. Otras razas eran esclavizadas, castigadas y obligadas a trabajar hasta el agotamiento. Los humanos deseaban ser los únicos habitantes del continente. Ante esta situación, Simen, ampliamente conocido como el Rey Demonio, comenzó a arrasar reinos de distintas razas una tras otra. Para las razas oprimidas, él se convirtió rápidamente en un faro de esperanza y cambio. Sus golems eran los libertadores, y el propio Simen era visto como su salvador. En la torre del Rey Demonio, Simen recordaba haber recibido innumerables audiencias con sus súbditos monstruosos. Un orco llegó con un caso particularmente triste, buscando refugio con sus 10 compañeros sobrevivientes. En esa ocasión, Simen ordenó construir una base para los orcos en otro territorio donde se encargarían de trabajos de construcción. Escuchar a su salvador darles una nueva oportunidad de vida conmovió al orco hasta las lágrimas. Ese día, Simen esperaba terminar pronto con sus deberes reales, pero el destino tenía otros planes. El siguiente en la fila era un hombre regordete, barbudo y con orejas puntiagudas que se quejaba de haber esperado tanto tiempo. El perro guardián del Rey Demonio casi despedaza al hombre por su actitud irrespetuosa, pero Simen inmediatamente supo con quién estaba tratando: un enano. Representante de una raza antigua conocida por poseer la mejor tecnología. Además, la energía que irradiaba este visitante estaba en un nivel completamente distinto. Simen, mostrando humildad, comentó que nunca soñó con la oportunidad de conocer a un legendario enano ancestral. Este, impresionado por la perspicacia del Rey Demonio, explicó que era difícil diferenciarlo de un enano normal solo por su apariencia. Directo al grano, Simen preguntó el motivo de su visita. El enano expresó su desagrado por los humanos, quienes, aunque carecían de tecnología avanzada, destruían indiscriminadamente la naturaleza con su expansión. Simen captó el mensaje y preguntó si los enanos estaban dispuestos a ayudarlo en su misión de exterminar a la humanidad. El enano ancestral confirmó que, si Simen lograba acabar con los humanos, ellos usarían su tecnología para mejorar su base. Aunque Simen encontró esta propuesta absurda, también se divirtió con la idea. Pese a todo, ¿seguía siendo humano? ¿Eso no sería un problema? El enano ancestral rió a carcajadas, dejando al Rey Demonio confundido. Para los habitantes del mundo, hacía mucho tiempo que Simen había dejado de ser considerado humano. Para ellos, era simplemente el Rey Demonio. La raza no tenía nada que ver con ello. De vuelta al presente. Ese Rey Demonio ahora exploraba la extensa mina mencionada por el enano ancestral hace siglos. Era un alivio saber que no le había mentido, pero resultaba extraño que el lugar pareciera estar en buen estado en lugar de estar en ruinas. Esto es un testimonio de la habilidad de los enanos para crear estructuras duraderas, aún son inigualables en este aspecto.
Con la cantidad de depósitos naturales de minerales en la entrada, el joven Lord calcula que mientras haya personas dispuestas a trabajar como mineros, el territorio no tendrá que preocuparse por sus finanzas. Adentrándose más en los túneles, encontró algo extraño. La construcción se detuvo abruptamente en un punto peculiar, donde el siguiente túnel estaba fuertemente tapiado con madera. La incertidumbre le daba escalofríos. Después de su muerte, había escuchado que la mina había sido ocupada por humanos. Quizás esos humanos habían causado algún problema. A pesar de ello, había muchos objetos valiosos esparcidos por ahí. Por más apresurados que estuvieran, los enanos, que tanto valoran sus herramientas, jamás abandonarían sus pertenencias. Algo claramente sospechoso estaba ocurriendo en estos túneles. De repente, el suelo empezó a temblar y los escombros cayeron tras él. Una enorme criatura de cuerpo alargado pasó deslizándose. Su marco rojo se sumergió en el suelo, emergió y volvió a descender. En el caos, Luke lanzó su antorcha para liberar ambas manos. Cuando finalmente la bestia roja mostró todo su cuerpo, el joven Lord entendió por qué sus monstruos sometidos estaban aterrorizados con este lugar. Frente a él estaba el amo de la mina, el gran gusano. Con su cuerpo rocoso, lengua bífida y afilados colmillos, el gran gusano rugió salvajemente. Este enorme ser era, sin duda, la razón por la que la mina había sido abandonada. Este gusano maldito representaba un gran obstáculo para su plan financiero. ¿Qué otra opción quedaba más que resolver el problema por la fuerza? Con una explosión de magia oscura, Luke convocó a sus dos confiables golems. Estaban listos para enfrentarse al gran gusano. Con un gruñido gutural, el gusano intentó imponer su dominio e intimidar. Impasible, el joven Lord ordenó a sus golems que se prepararan para el ataque. El gran gusano flexionó su cuerpo alargado y disparó como una bala. Afortunadamente, los golems fueron lo suficientemente rápidos y fuertes para sujetarlo en su lugar y detener su impulso. Aunque fueron empujados varios pies hacia atrás, lograron atrapar al gusano en su posición. Luke observó al gusano masivo sin moverse un ápice, emanando una postura de superioridad mientras acumulaba aura. Ordenó a sus golems que mantuvieran al monstruo firme. Luke saltó hacia el techo de la mina, formando un hechizo de llama oscura explosiva en su mano. Desde arriba, lanzó el ataque con impresionante velocidad y poder destructivo. Esto debería ser suficiente para calmar al gusano enfurecido por un rato. Sin embargo, era dolorosamente consciente de que su magia había disminuido enormemente. Aún así, era absurdo ver que su llama oscura ni siquiera logró dejar un rasguño en el cuerpo del monstruo. Para empeorar las cosas, el agarre de los golems comenzó a aflojarse. Cuando finalmente resbalaron, el gran gusano los sacudió rápidamente y apuntó al cuerpo en caída de Luke. Sin control adecuado en el aire, el joven Lord era un blanco fácil para ser devorado. Afortunadamente, uno de los golems logró treparse al lomo del gusano para causar daño y generar una distracción. El golem golpeó el marco del gusano, obligándolo a regresar al suelo. Luke agradeció este movimiento decisivo, como si estuviera disfrutando de la situación y no arriesgando su vida. Sin embargo, el gusano empezó a comportarse de manera extraña. Cerró su mandíbula y adoptó una posición inusual, lo que hizo que el estómago de Luke se hundiera. Intentó advertir a su golem que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde. El gusano se lanzó y plantó al golem contra el suelo con una fuerza temible. Mientras uno de los golems estaba aturdido, el gusano aceleró y se dirigió hacia los minerales cercanos. Luke observó con asombro cómo la bestia devoraba los minerales para recuperarse del daño. Al consumir los minerales metálicos cercanos, su cuerpo rocoso comenzó a producir protuberancias metálicas. Luke estaba presenciando a un monstruo evolucionar al consumir rocas. Esto complicaba mucho más las cosas de lo que había imaginado. Con ambos golems de vuelta en la lucha, Luke seguía teniendo problemas para causar daño. No importaba qué habilidad usara, apenas lograba hacerle cosquillas al gusano. Sin otra opción, decidió huir y pensar en una mejor estrategia. Puso su mirada en la salida, pensando que necesitaría un gigante para combatir en igualdad de condiciones. Por desgracia, el gusano era demasiado inteligente como para dejarlo escapar tan fácilmente. Lanzó escombros para bloquear la salida. Con la única salida bloqueada, la frustración de Luke aumentó. La bestia siseó con furia, como si ansiara devorar a los golems y a su dueño. En ese momento, Luke se dio cuenta de algo: si un monstruo del tamaño del gran gusano rondara por el exterior, habría dejado marcas por todo el bosque. Sin embargo, no recordaba haber visto tales señales. Esto significaba que esta criatura solo vivía dentro de las minas. Si eso es realmente el caso, no tiene sentido traer y depender de un gigante para luchar contra la bestia. Además, un gigante ni siquiera cabe en las minas. Esto complica las cosas, pero Luke sabe que la clave para ganar batallas aparentemente perdidas es encontrar debilidades. Si puede identificar alguna, no tendrá que esforzarse tanto. Mientras sus golems distraen e irritan al gusano, notó que reaccionaba de manera extraña cuando era atacado en ciertos puntos.
Justo ahora, cuando uno de sus golems agarró los minerales metálicos, el flujo de maná del gusano se interrumpió. Esto podría ser relevante. El joven Lord corrió mientras les ordenaba a sus golems, que ya estaban teniendo dificultades, que compraran el mayor tiempo posible. Si su hipótesis es correcta, debe haber algo que pueda usar cerca. Corrió escaneando la mina, esforzándose por encontrar una solución. Finalmente, sus ojos se fijaron en un lado del túnel y se iluminaron. Había encontrado una herramienta imprescindible para la minería de alto nivel, un pico antiguo de enanos. Luke inmediatamente corrió y agarró el pico, creyendo que esta herramienta podría darle una oportunidad para infligir daño. Con su cuerpo fortalecido mediante un hechizo de refuerzo físico, trazó su plan de ataque. En un abrir y cerrar de ojos, utilizó sus habilidades físicas mejoradas para cerrar la distancia y escalar el cuerpo rocoso del gusano. Tan pronto como llegó a la cima de la cabeza del monstruo, levantó el pico emocionado por comenzar a minar. Tal como esperaba, el pico especial resultó ser una herramienta altamente efectiva para romper minerales resistentes. El golpe con el pico hizo que el gran gusano se retorciera de dolor, pero sus movimientos erráticos desestabilizaron a Luke, quien perdió el equilibrio mientras caía. Se preguntaba si no había ejercido suficiente fuerza en su golpe. Finalmente, el movimiento caótico hizo que el joven Lord perdiera el agarre y cayera desde una altura peligrosa. Mientras tanto, en la mansión loca, Philip estaba recibiendo una reprimenda por permitir que el joven Lord se escapara y desapareciera cada noche. El pobre Philip intentó explicar que el joven Lord era demasiado hábil para desaparecer sin previo aviso. Indignado, Rollers le preguntó qué clase de caballero escolta designado no sabía dónde estaba su señor. Frustrado, Philip insistió en que realmente hacía su mejor esfuerzo. Cada vez que intentaba seguir al jefe, el astuto joven Lord lograba desaparecer una y otra vez. Algunos residentes incluso mencionaron que frecuentemente visitaba el castillo del rey demonio, lo que representaba otro dolor de cabeza en sí mismo. Rollers no había pensado mucho en ello antes, ya que desconocía la situación, pero ahora que veía lo grave que era, entendía por qué el viejo Hans había estado tan preocupado. Sin embargo, el fiel mayordomo corrigió a Rollers, afirmando que había abandonado cualquier preocupación hace tiempo. Hans había decidido confiar plenamente en el joven Lord en todo lo que hacía. Incluso en este momento de incertidumbre, cuando Luke estaba desaparecido, el mayordomo seguía creyendo que el joven estaba dando lo mejor de sí por el bien de su gente. De vuelta en las minas, Luke estaba luchando arduamente. Puede que antes no hubiera funcionado, pero tenía buenas expectativas para su próximo hechizo. Con una llama oscura mucho más grande y poderosa, apuntó al Oread del gran gusano, explotando la grieta en su aparentemente impenetrable defensa. El joven Lord usó hasta la última gota de magia en su cuerpo para ese último golpe. Tuvo que ser atrapado por sus golems mientras caía, completamente agotado. Mientras el amo de la mina explotaba en pedazos, Luke bromeó diciendo que no podría lidiar con otro de esos gusanos espeluznantes. Sin embargo, gracias a su feroz pelea y a la locura del gusano, parecía que podría ahorrar en mano de obra, ya que muchos de los minerales habían sido arrancados y caídos. Además, podían extraer los valiosos minerales que crecieron a lo largo del cuerpo del gusano. El joven Lord recogió su antorcha y exploró el resto de la mina. No muy lejos del campo de batalla, vio los restos de un enano. Al mirar más de cerca, notó algunos artefactos raros y varias piezas de armadura bien elaborada esparcidas por el lugar. Había señales de que los enanos intentaron proteger la mina, luchando por lo que habían construido. Como muestra de respeto, el joven Lord construyó una tumba sencilla para los restos del enano, esperando que fuera suficiente para honrar sus esfuerzos. Ahora que el antiguo enano tenía un lugar de descanso adecuado, su espíritu podía abandonar todas sus cargas y encontrar paz en el otro lado. Luke también esperaba que el enano muerto no se molestara porque él había tomado todos los objetos, desde artefactos raros hasta armaduras forjadas por enanos. Aseguró a las almas de sus antiguos aliados que sus acciones no implicaban ninguna mala intención. Y bueno, esto ha llegado hasta acá. Recuerden comentar y suscribirse para estar al tanto de los siguientes videos. Sin más, muchas gracias por ver.